queremos saber exactamente qué es lo que estáis haciendo vosotros y la gente de vuestro partido mientras estáis ahí luchando por esa batalla de egos, a ver quién la tiene más grande dentro del Congreso, y realmente a los jóvenes de clase obrera no se nos ha dado ninguna respuesta. Nosotros es que hemos visto que os habéis vendido como el gobierno del cambio, tanto tú como Carmena, como Pablo Iglesias, pero es que luego en la realidad no hemos visto nada. Hemos visto que os habéis ganado un sillón en el Congreso y que habéis dejado a los trabajadores tirados en la calle. Aparte de poner un carril bici, poner que usar los semáforos y huertos y gilipolleces, en la vida de los trabajadores no ha cambiado absolutamente nada. Es que vemos que os dedicáis simplemente a poner parches a un sistema que no se puede parchear, no vais a la raíz del problema y habéis dejado a todos los trabajadores tirados. Y es que la culpa de que partidos fascistas estén en auge es vuestra. Yo no estoy de acuerdo. Perdona, pero os habéis dedicado a vender humo. No ha cambiado nada en la vida de los trabajadores después de todo este tiempo. Es una puta vergüenza. Yo eso no estoy de acuerdo. Yo creo... traidores. Es que a nivel práctico, que la gente se piensa que la política son tíos hablando por la tele. Y es que la política es el trabajo diario. Mira, sinceramente, tú luchas de una forma y consigues X. No sé cuánto. Yo lucho de una forma por unos principios. Vosotros lucháis de una forma oportunista por vuestros bolsillos de dinero. ¿Cuántas veces hemos visto aquí en la UVA? Nosotros llevamos aquí trabajando toda la vida. Es que venís aquí dando una imagen de que estáis haciendo algo y la juventud obrera sigue igual. Nuestros institutos se caen a cachos. La juventud sigue resumiéndose en las drogas. Tenemos una juventud totalmente alienada que no... ¿Y qué propones, compa? Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Increíble, ¿verdad? El escracheador escracheado. Íñigo Errejón, uno de los fundadores del partido Podemos, próximo candidato a la Comunidad de Madrid bajo la marca de Más Madrid, de la mano de Manuela Carmena, sufriendo un escrache en el barrio madrileño de Hortaleza hace unos días, la semana pasada, el 12 de febrero, en Hortaleza, como decimos, por un grupo denominado Frente Obrero. Se supone que ese es el votante objetivo de Podemos, pero llevamos anunciando ya durante mucho tiempo que gran parte de la clase trabajadora autóctona se siente traicionada por la izquierda, y no porque nosotros lo hayamos repetido en muchas ocasiones, sino porque es una tendencia que se viene repitiendo en toda Europa. Votantes, por ejemplo, del antiguo Partido Comunista francés son ahora votantes del Frente Nacional de Marine Le Pen. Vamos a seguir viendo ahora la segunda parte del vídeo de Íñigo Errejón siendo escracheado. Una de las cosas importantes que le dicen a Errejón es que parte de la clase trabajadora ahora confía en Vox. Íñigo Errejón, lógicamente, niega la mayor. Pero esta tendencia, como decimos, se está repitiendo a lo largo y ancho de nuestro continente, en toda Europa. ¿Quién lo podría decir? Pero es que la verdad es que el último año Podemos ha cometido errores de bulto. Uno de ellos, la compra de ese majestuoso chalet en Galapagar por parte de Pablo Iglesias, de Irene Montero, el haber estado defendiendo a la clase inmigrante ilegal antes que a la clase trabajadora autóctona, el haberse puesto de perfil en toda la crisis catalana, no haber defendido de verdad la soberanía nacional. Podemos en todo momento decía que estaba a favor de un referéndum por la independencia, decía que no querían que Cataluña se fuese de España, pero que esto habría que, en fin, solucionarlo dialogando y presentando un referéndum para que los catalanes decidan si quieren seguir en España o no. Esto le está pasando factura a Podemos. Desde octubre del año 2017, que estallase esa crisis catalana con el referéndum del 1 de octubre, con esa declaración unilateral de independencia del día 27 de octubre, en los balcones de toda España, en los barrios, especialmente los barrios de clase trabajadora, hemos visto cuántas banderas de España están desplegadas en esos balcones. Podemos, ahora, después de haber llamado al himno de España pachanga cutre fachosa, después de haber renegado de la historia de España, después de que el propio Pablo Iglesias dijese en muchas ocasiones que le costaba mucho trabajo emplear el término España, bueno, pues en los últimos tiempos estamos viendo como las encuestas vaticinan una grandísima caída a Podemos. El propio Pablo Echenique en la red social de Twitter ahora se pone una bandera de España, Pablo Iglesias habla de patria, Íñigo Errejón, 3/4 de lo mismo, pero estamos viendo cómo gran parte de la clase trabajadora ya no se cree sus mentiras. Vamos a ver la segunda parte de ese vídeo, Íñigo Errejón escracheado en el barrio de Hortaleza de Madrid. Salir por la tele, organizar a todas las familias, no te estoy insultando, organizar a todas las familias obreras, que es lo que están haciendo día a día, organizar a los chavales en los institutos bajo un objetivo. El problema es el capitalismo, el problema es que si llegáis vosotros al poder vais a hacer lo mismo, no vais a cambiar nada. ¿Qué vais a cambiar? En estos 40 años de democracia no ha cambiado absolutamente nada. Estoy convencido que en algún momento has estado a puntito de comerte un multón por la ley Mordaza. Eso significa que no da igual quién haga las leyes. Estoy seguro de que muy sencillo. ¿A ti te parece que nuestra vía de lucha no sirve para nada? ¿Te parece que la tuya sirve más? No, a mí me parece que vosotros sois unos oportunistas porque la realidad es lo que habéis visto en todos los obreros. Es que los obreros votan a Vox por algo. No, si no la izquierda del cambio.
Va a tener burócrata que solo os importa lo vuestro. Ojalá. Os lucráis a base de la miseria de los trabajadores. Es lo único que hacéis. Es lo único que hacéis. Lucráis a base de la miseria de los trabajadores. No hacéis nada más. Es una garrapata. ¡Fuera de obreros de los barrios de Madrid! ¡Fuera de obreros de los barrios de Madrid! ¡Fuera de obreros de los barrios de Madrid! Pues estas imágenes son tal cual. Íñigo Errejón siendo expulsado del barrio de Hortaleza de Madrid al grito de fuera vendeobreros de los barrios de Madrid. Así está Podemos. Esto que está sucediendo es algo, insisto, que ya les hemos venido contando, no con unas imágenes tan explícitas, pero sí con una tendencia generalizada. La clase trabajadora se siente cada vez más lejos de partidos de izquierda, especialmente de Podemos. Es un partido, hace unos días veíamos a Manuela Carmena, Íñigo Errejón hablando de un Madrid inclusivo, de un Madrid de magdalenas, que hay que ir en patineta al trabajo. Esto lo ha dicho en muchas ocasiones la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, sí, aquella que asaltó la capilla de la Universidad Complutense ligera de ropa. ¿Cómo puede usted decir que se puede ir o que hay que ir, los madrileños tienen que ir al trabajo con un patinete en una ciudad de 3 millones de habitantes? Están en la ideología de género, están en todos los disparates que no interesan en absoluto a la clase trabajadora, están en el lenguaje inclusivo. Irene Montero hablando de portavoces y hablando de portavozas. Todo esto cada vez más pues agiganta la grieta que hay entre el establishment, la clase política, los partidos de la izquierda y la clase trabajadora autóctona. ¿Cómo van ahora a contarles a esos trabajadores que o bien están en el paro o bien están con un trabajo precario que los inmigrantes ilegales que saltan la valla, que agreden a la Guardia Civil, que agreden a la Policía Nacional van a tener papeles y que se les va a dar además una ayuda por parte del Estado? Hay muchas familias españolas que están en situación precaria y no reciben estas ayudas. Yo no sé si la izquierda de Podemos va a tomar nota y va a aprender de los errores pasados. En fin, vamos a ver las reacciones que ha suscitado este escrache. Por ejemplo, el líder presidente de Vox, Santiago Abascal, porque era mencionado en este vídeo por los jóvenes que realizaban este escrache a Errejón, diciendo que muchos trabajadores ya se han decantado por Vox. Dice Santiago Abascal: nosotros no les vamos a prometer a estos jóvenes que les mejoraremos la vida, pero sí les prometemos que vamos a luchar para que ellos puedan mejorarla y para que los oligarcas globalistas, separatistas o podemitas no puedan romper ni vender el futuro de su patria. Mientras esto sucede en Madrid, esto sucedía el día 12 de febrero en el barrio de Hortaleza, hoy en toda Cataluña los independentistas una vez más cortaban las calles en una huelga que convocaban para, decían ellos, para tratar de denunciar la represión del Estado español, para denunciar el juicio que está celebrando el Tribunal Supremo contra los distintos líderes golpistas. Vamos a ver, los universitarios catalanes, los que han convocado esta huelga, decían que el seguimiento ha sido del 50%. Estos datos, por supuesto, que hay que cogerlos con pinzas. Desde el CPC podemos hablar de un éxito rotundo de la huelga general y por lo que hace al sector estudiantil ha habido un seguimiento de casi el 100% en todas las universidades. Por lo tanto, reafirmamos el papel que tenemos todas las estudiantes a día de hoy para romper la normalidad en este día de huelga general. Denunciamos el juicio político que se está llevando a cabo a día de hoy y decimos que lo que se está juzgando es a todo el pueblo de Cataluña y a nuestro derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, si ellos son culpables, también lo somos nosotros. Por este motivo, a día de hoy, los estudiantes volvemos a salir a la calle y decimos que en un juicio en el cual la sentencia ya está escrita, la única forma de ganarlo es con unidad popular y saliendo a la calle otra vez. Porcentaje, a falta de datos definitivos, pues prefiero guardar cautela, pero podría acercarse al 50%. En este escenario, quien mejor se mueve como pez en el agua son los señores de la CUP. Todo lo que sea agitación callejera pues va en el ADN de este partido radical separatista. Los Mossos d'Esquadra han actuado en base a órdenes del Departamento de Interior y por lo tanto este gobierno que dice haber vuelto a una situación de normalidad, que se llama gobierno efectivo, vemos cómo está criminalizando el derecho a la protesta, el derecho a la disidencia política y el derecho a huelga. Lo que no puede ser es que por una parte estén defendiendo esta huelga general y por otra parte estén criminalizando a aquellas que luchan. Ya hemos contado 5 detenidas y la actuación de los Mossos d'Esquadra está siendo absolutamente desproporcionada y en contra de la población. Alejandro Fernández, portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, recordaba quién es el que ha convocado
esta huelga en toda Cataluña un terrorista. Vean. Hoy no asistimos a una huelga de trabajadores, en ningún caso. Hoy lo que asistimos es a un boicot, con acciones incluso vandálicas, convocado por un terrorista condenado por asesinato llamado Carles Sastre, que lidera un sindicato que nunca se ha dedicado a defender los derechos de los trabajadores, sino que utiliza el aparato sindical para hacer propaganda separatista y no, insisto, para defender a los trabajadores. Esta mañana se celebraba en el Tribunal Supremo sexta jornada del juicio contra los líderes golpistas. Llegaba el turno de Santi Vila, pero también el de Jordi Sánchez, que ha reconocido, o mejor dicho, que ha tratado de dar una imagen de sí mismo como de víctima, de preso político, algo, por cierto, que ya han hecho otros de sus compañeros en los días anteriores ante el Tribunal Supremo. Considero un preso político, este es un juicio político y creo que mi obligación como ciudadano que tiene la voluntad de dar respuesta a la verdad y ante un tribunal que se me presenta con voluntad de ser imparcial, quiero dar esa oportunidad a demostrarlo y como estoy convencido que todos los hechos que el Ministerio Fiscal mantiene contra mi persona y también la Abogacía del Estado son absolutamente falsos, no tengo ningún temor a poder responder y a poder ofrecer también la verdad a mis conciudadanos. Estupendo. Y tres, un deseo, una voluntad inequívoca de un objetivo que es la independencia, que como el Tribunal sabe en este país y en propia sentencia del Tribunal Constitucional, al no tener una Constitución y una democracia militante, es perfectamente legítimo poder plantear la independencia como es el deseo de mi persona y evidentemente de la Asamblea Nacional Catalana. Santi Vila, que formó parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno que presidía Carles Puigdemont, hoy también con ese perfil bajo, diciendo que, bueno, que en realidad nunca quisieron romper la cuerda, tan solo tensarla un poco. La legislatura se había iniciado con una presión muy fuerte por parte de algunos sectores ciudadanos y también de algunos partidos políticos para que el Gobierno tomara iniciativas de carácter nítidamente unilateral. En este sentido hubo una crisis de gobierno muy relevante en verano de 2016 en la que precisamente el presidente Carles Puigdemont tomó una decisión, algunos dijeron una argucia, incluso parlamentaria, para desescalar en la tensión que había en aquellos momentos. El referéndum muta claramente de referéndum a una gran movilización política, que tuvo un gran sentido, pero que personalmente ya nunca más reconocí como referéndum. Marta Vilalta, que es la portavoz de Esquerra Republicana, ha dicho hoy, fuera de ese Tribunal Supremo, que de momento las acusaciones no han podido demostrar nada contra los golpistas catalanes. Les acusacions no han pogut demostrar cap delicte. De fet, nosaltres això ja ho sabíem, però ara, amb l'evolució del judici, queda ben palès i ho pot veure tot el món. Estan fent una actuació surrealista des de les acusacions perquè no poden demostrar cap dels delictes, perquè no hi ha hagut delicte. I simplement el que fan, el que veiem de forma sorprenent que fan, és treure tuits, és treure e-mails enviats que no són ni correus electrònics, treure pressupostos que no són ni factures i, per tant, estan fent un paper ben galdós, intentant justificar allò que és injustificable. La publicación del libro de Pedro Sánchez, ese manual de resistencia, ha suscitado la carcajada generalizada entre todos los españoles, por supuesto, y especialmente la clase política española. Pablo Casado, que es el presidente del Partido Popular, hacía mención a una de esas referencias que dentro del libro Sánchez hacía al rey Felipe VI. Decía Sánchez algo así como que el rey y él, no sé si realmente ponía al rey por delante de sí mismo, pero viniendo de Sánchez cualquiera puede esperar cualquier cosa de él, decía que tanto el rey como él mismo pues estaban llamados a salvar a España, a sacar a España del bloqueo. Pablo Casado hoy le ha respondido de esta manera y además le ha citado a debatir con él. Y usa palabras del rey de España e instrumentaliza la figura de la corona dando a entender que el rey tuvo algo que ver con su investidura o en el aval a sus políticas de gobierno. Y eso es algo inadmisible.
Ningún presidente del gobierno de España nunca ha instrumentalizado al rey para sus políticas, aunque fueran buenas. Las de han sido nefastas. Una de las grandes cuestiones que se están debatiendo ahora mismo en la política nacional es si en el poco tiempo que le queda ya a Pedro Sánchez al frente del gobierno, en el Palacio de la Moncloa, es si va a ceder al nacionalismo vasco, al PNV en concreto, pues reconociendo, transfiriendo las competencias en prisiones. Hoy el ministro del Interior, Grande Marlaska, se ha referido a este respecto. En las cárceles españolas les indico que actualmente hay 230 presos de la organización terrorista ETA. En 8 meses han sido trasladados, en los 8 meses que lleva de gobierno el Partido Socialista, han sido trasladados de estos 230, 20 a centros cercanos al País Vasco, no en el País Vasco. Ahora vamos a tener en la mesa de la redacción abierta a dos componentes que van a ofrecer una conferencia en el Club de Amigos de Intereconomía. Miguel Ángel Cicuéndez, que es vicepresidente de ASEAFI, y también va a estar con nosotros Sergio Míguez, jefe de Economía de EFPA. Van a celebrar una conferencia para tratar de aconsejar a los inversores dónde pueden meter el dinero, dónde pueden obtener mayor rentabilidad. Ya está con nosotros en la mesa de la redacción abierta Miguel Ángel Cicuéndez, vicepresidente de ASEAFI, y Sergio Míguez, jefe de Economía de EFPA. Empiezo con usted, Sergio Míguez. Sí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, no tiene aún el micrófono puesto. Vamos entonces con Miguel Ángel Cicuéndez. Ahora sí. Ahora sí, aquí estamos. Muy bienvenido. En primer lugar, ¿cuándo, qué día se va a celebrar esta conferencia a la que pueden asistir los socios del Club de Amigos de Intereconomía? Bueno, los socios y los que no son socios, es decir, porque es una, digamos que es una jornada abierta dentro de los eventos que organizamos desde la Escuela de Finanzas de Intereconomía, de la que me honro ser director desde hace unos cuantos años, y entonces, bueno, pues hemos pensado que con la idea de promocionar la cultura financiera y demás, pues un evento con toda la gente en concreto que vamos a tener el día 28, pues era bastante interesante. Entonces, esto va a ser el día 28 de febrero, es decir, el jueves que viene, y empieza a las 6:30 de la tarde. Bueno, uno de los puntos fundamentales es el de asesorar sobre las mejores oportunidades del mercado. ¿Cuáles son los consejos, cuáles van a ser esas líneas que van a seguir en la conferencia? Pues bueno, efectivamente no las podemos desvelar hoy aquí, porque digamos que el momento en el que nos encontramos es que venimos de un año tremendo en el que el mercado pues ha sufrido mucho, porque la mayoría de los activos, por no decir todos, han caído. Es decir, si vemos, la renta variable ha caído, la renta fija cayó, y bueno, pues ha habido, depende de la divisa que uno estuviera invertido, pues también ha habido ciertas dificultades y ha sido un año muy volátil. Sin embargo, pues hemos tenido una recuperación espectacular en esta primera parte del año, y nosotros pensamos que estamos llegando hacia una zona de techo. Entonces, bueno, este es mi pensamiento, pero bueno, vamos en la última mesa redonda de lo que es el seminario que vamos a hacer, pues vamos a contar con Susana Criado y con Araceli. Bueno, ella va a coordinar, va a estar preguntando, ejerciendo de periodista de lo que es, y vamos a tener a Araceli de Frutos, que es una EAFI bastante conocida. Yo mismo voy a estar, y también va a estar Carlos Farras, que es socio director de DPM Finanzas EAF. Bueno, esto van a ser 3 de los que vamos a estar en la parte final, donde vamos a hablar básicamente del mercado y de cuáles son las mejores oportunidades en este momento. Bueno, ahora sí podemos saludar a Sergio Míguez, jefe de Economía de EFPA. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuáles van a ser esas líneas? Después de los años de la crisis, ¿podemos decir que ya estamos en un momento, no diría el ideal, pero mucho más propicio para invertir? Bueno, yo creo que estamos en un momento incierto, ¿no? Y nosotros participaremos en otra mesa en la que hablaremos más de temas relacionados con formación, con finanzas personales, con temas quizá un poquito más transversales, ¿no? No tanto relacionados con la coyuntura concreta de los mercados en cada momento.
y de cómo prepararnos con una buena formación, con una buena educación financiera. En EFPA, en definitiva, lo que buscamos es promover las mejores prácticas éticas y profesionales de los asesores. Somos una asociación de asesores y lo que hacemos es certificar que los asesores que pertenecen a EFPA, que en este momento son más de 30.000 en España y que están en todo tipo de entidades, pues tienen la formación adecuada. Entonces, a nosotros lo que nos importa es, y quizá no estoy contestando a la pregunta que me has hecho, pero lo que nos interesa realmente es que haya un asesoramiento de calidad, que se guíe a los clientes de manera adecuada, de acuerdo a sus necesidades, y, bueno, evidentemente, dentro de todo ello, pues que se aprovechen las oportunidades que los mercados brindan. Pero que en una sociedad en la que todo es venta de producto, venta de producto, venta de producto, yo creo que lo importante es dar la relevancia suficiente a la profesión del asesor, que el asesor guíe adecuadamente a los clientes con una formación adecuada y que atienda a sus necesidades. Luego, evidentemente, pues podemos tener una opinión de mercado, y como te decía antes, yo creo que es una opinión pues relativamente incierta, ¿no? Va a haber mucha volatilidad, la renta fija está un poco desaparecida del mapa y en la renta variable pues hay que estar en condiciones de invertir a largo plazo y de aguantar, ¿no? Voy a hacer una pregunta a los dos. ¿Qué porcentaje le otorgan a la figura del asesor profesional para que esas inversiones se realicen con éxito? O al menos con el mayor porcentaje de garantía. Pero a nosotros nos parece fundamental que existan asesores que harían un poco la labor, digamos, de coach financiero, por emplear una palabra que está de moda hoy, ¿no? Y que te guían en la toma de decisiones y que te guían en las emociones. Yo creo que, por ejemplo, el mes de enero pasado ha sido el ejemplo paradigmático de clientes enfadados o más bien asustados, guiados por las emociones después de unos mercados bajistas del 2018 y especialmente un final de año tremendamente bajista, que en aquellos casos en que han sido guiados por asesores certificados y tal, pues oye, normalmente no han vendido y han aguantado, mientras que, pues aquellos que no han sido asesorados, pues en muchos casos han tirado la toalla, seguramente han tirado la toalla y en muchos casos pues han deshecho en el peor momento y han perdido el rebote que se ha producido en las últimas semanas, ¿no? Miguel Ángel. Yo te diría que el asesor, entre otras cosas, ayuda a administrar la codicia y el miedo de los clientes. Y entonces, como comentaba, pues efectivamente el mes de enero ha habido mucha gente que ha decidido por su cuenta deshacer posiciones por el miedo que había pasado previamente en el mes de diciembre y en el mes de noviembre y se han equivocado. Normalmente aquellos que no han tenido un asesor profesional, porque es que es una minoría los españoles que tienen un asesor profesional. Es decir, somos más o menos entre los entornos de los 150 asesores, me refiero a lo que son EAF en este momento. Asesores financieros registrados en la CNMV, ya sean personas físicas o personas jurídicas, y bueno, pues quiero decir, el universo que nosotros abarcamos es muy pequeño. Creemos que tenemos una capacidad de crecimiento muy amplia y bueno, pues claramente la persona o la sociedad que está asesorada, pues en principio le debe ir bastante mejor porque ya está trabajando con verdaderos profesionales. Es decir, el que ha llegado a esta categoría de ser EAF, antiguo EAFI, pues digamos que es un todoterreno. Está en las COEs o en la Legión, por decirlo aquí en el terreno donde estamos. Ha mencionado usted que solo un pequeño porcentaje de españoles confían en asesores profesionales. ¿A qué se debe esta desconfianza o esta reticencia? Quizá por... No, es desconocimiento y que básicamente pues los asesores o los que han hecho este papel pues vienen a ser bancos, sociedades de valores, y entonces el papel de lo que es el EAF, bueno, pues ha sido un poquito limitado. Es una figura relativamente moderna y bueno, pues que el cumplimiento normativo que tenemos y con la MiFID II pues es muy complicado llegar a ser EAF. Bueno, vamos a recordarlo, lo van a ver ahora todos ustedes en las pantallas, el día en el que se va a celebrar esta conferencia. Bueno, ahí no se aprecia muy bien. Veamos, si quieres te lo puedo... Vamos, sí, por favor. Es el día 28 de febrero, es en el Club de Amigos de Intereconomía, en la Fundación, empezamos a las 6:30 y tenemos un panel realmente espectacular. Creo que es el mejor seminario que hemos organizado desde el club y desde la Escuela de Finanzas de Intereconomía. Un poquito denso, nos dirigimos a un público profesional
pero claramente a un público inversor vamos a regalar muchas ideas y al final nos tomaremos un vinito español y podrán comentar pues con grandes asesores y especialistas del mercado cualquier duda que tengan, con lo cual es una oportunidad para ir. Eso sí, quedan muy pocas plazas, o sea, que corran los que se quieran apuntar, porque es posible que ya Paula lo haya cortado. Pues Miguel Ángel, Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Redacción Abierta. Nos tenemos que ir a la publicidad. En ese número de teléfono 91 616 24 64 se pueden apuntar a esta magnífica conferencia. A la vuelta de la publicidad vamos a tener conexión con el neurocirujano José Manuel Otero. Nos va a contar una operación casi milagrosa, no se lo pierdan. Pescado fresco por pescado ilegal y podrido. Este es el gran fraude del atún, una trama denominada como Tarantelo, desarticulada en junio del pasado año, que vendía atún en mal estado procedente de Italia y Malta como si de fresco se tratara. Los señalados, esta empresa con aspecto de multinacional pero con nombre modesto y familiar, Grupo Fuentes e Hijos, con sede en Murcia y liderada por José Fuentes García. Intereconomía Televisión ha dado con el teléfono de esta empresa, que a día de hoy sigue operando. Les marcamos. Ricardo Fuente, buenas tardes. Soy Patricia, le llamo de Intereconomía Televisión y quería saber si es cierto eso que han dicho de que comercializan con pescado en mal estado y eso que ha salido en la prensa. Vale, mire, le paso un correo electrónico, si les parece a usted bien, y se pone en contacto con nuestro departamento de marketing, ¿vale? Pero, ¿sabe usted si es verdad que le inyectaban productos para quitarles el olor? No, yo estoy autorizada a dar declaraciones. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Este grupo es uno de los más importantes del mundo en la captura, cría y venta de atún en los principales mercados mayoristas. Les hablamos de Mercamadrid, Mercabarna, mercados de Sevilla y Valencia. El proceso era el siguiente: cuando los clientes devolvían el atún fresco en mal estado, la trama lo congelaba para intentar matar parásitos. Lo descongelaban, le inyectaban aditivos y lo volvían a vender, así de sencillo. Nos pican las manos y los brazos al manipularlo. Llegó a decir uno de los trabajadores de la empresa. No tiene ni chispa de color y huele, y lo estoy mandando a supermercados con este calor. Esto es una bomba. Se investigan delitos contra la salud pública, contra la fauna, integración en organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Pero ¿cómo es posible que se haya podido comercializar este tipo de pescado y en este estado? Hemos hablado también con el Ministerio de Sanidad y nos aseguran que las inspecciones sanitarias de este tipo son competencia de las diferentes comunidades autónomas. ¿Sabemos lo que comemos? Patricia Tenorio es quien ha realizado este vídeo, está aquí ahora mismo. Patricia, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. ¿Sabemos lo que comemos? Pues yo diría que no, ¿no? Visto lo visto, parece que no. Pescado podrido y pescado inyectado. Eso es. Como hemos visto en el vídeo de lo que trataba esta trama, que se llama Tarantelo, que fue interceptada el pasado mes de junio, pues es una trama que viene de Murcia, una empresa mítica en la cría, en la venta de pescado, sobre todo de atún, y que lo comercializa en los diferentes mercados grandes que abastecen el resto de mercados chiquititos. Hablamos de Mercamadrid, Mercabarna, grandes mercados de Sevilla, de Valencia, y lo que hacían, como supuestamente siempre hablamos, lo que hacían supuestamente es, cuando vendían estas piezas ya en mal estado, el cliente lo devolvía a ese mercado. Entonces, al llegarle de nuevo la pieza a ellos, lo congelan para de esta forma intentar quitarle esa bacteria que hace que esté putrefacto, y al descongelarlo de nuevo le inyectan yodo, le inyectaban cualquier tipo de sustancia para que volviera a tener un color agradable, incluso perdiera ese olor tan malo de un producto que esté en mal estado, y más cuando es pescado. ¿Se sabe dónde compraban este atún? O sea, ¿el origen del atún? El origen del atún es suyo. Ellos son especialistas, la empresa que hemos mencionado, Grupo Fuentes e Hijos, ellos lo que hacían muchas veces, según ha recabado y ha investigado ABC, hay que decir que este es un trabajo de investigación de ABC, aseguran, porque han interceptado llamadas, y lo que dicen es que seguramente ellos ese pescado lo tienen ya almacenado e incluso fondeado, y lo van sacando poco a poco. O sea, ya
capturado y muerto, está fondeado en el mar, algún punto que ellos tienen clave, y ya lo van sacando poco a poco. Incluso hay una de las declaraciones que lleva ABC que dice, una llamada telefónica que dice que uno tuvo hasta que quitarle 30 kilos a un atún para que dejara de oler mal. Imagínate, Javier, el estado en el que estaba esa pieza de atún. Además, el atún, como todos saben ustedes, lo que nos compramos en casa son filetes pequeños, pero un atún puede ser dimensiones muy, muy grandes. Cuando preguntaba sobre el origen me refería, ya sé que de esta empresa, si lo habían pescado las costas españolas, si lo traían de fuera. Procedente, la mayoría de este tipo de pescado que llega malo a nuestras casas, a nuestros mercados, son procedentes de Italia y también de Malta. O sea, lo compran a ellos, entiendo que ahí está donde tienen la ganancia, a un precio menor, y es cuando lo revenden a nuestros mercados a un precio superior. De hecho, el año pasado se han embolsado la friolera de 12 millones de euros porque han hecho, digamos, contrabando, han movido unas, ¿cuánto era? 2,2 millones y medio de kilos de atún, que les ha embolsado 12 millones de euros. Cuando se publican este tipo de noticias, Patricia, siempre está la tentación de que se genere alarmismo, ¿no? De que la gente pues ya no acuda al mercado, al supermercado, a comprar en la pescadería con la confianza que tenía antes, ¿no? Cuando pedía pues atún en este caso o cualquier otro tipo de pescado. Hay que decir que la mayoría de pescado que se vende en España es español. De nuestras costas. También es cierto que el mejor atún, el de Barbate, el de Cádiz, la mayoría de ese atún se vende a Japón. Se vende a Japón, pero España sigue siendo el primer consumidor de atún y la mayoría del atún que se vende en nuestro país es de origen español. Es decir, que en este caso el atún lo traían de la costa italiana y de Malta. Eso es. Tampoco que los consumidores se alarmen, no vamos ahora a dejar de ir a las pescaderías a comprar. Son cosas que han pasado toda la vida, desgraciadamente para el provecho de unos está el perjuicio del resto de los españoles, pero bueno, son cosas que pasan. Tengo que decirte, Javier, en el vídeo hemos visto que llamamos por teléfono a esta empresa, por cierto, una empresa que sigue trabajando, curiosamente. Entendemos que no ha habido todavía ningún juicio ni nada que les haya obligado a cerrar la empresa, al menos momentáneamente. Por eso todavía decimos supuestamente, porque siguen trabajando, no les han cerrado, por lo tanto todo es un supuesto. Les hemos llamado por teléfono, como hemos visto, la chica muy amablemente no nos pudo atender, nos dio una dirección de correo electrónico y al final del día de ayer se nos contestaron unas preguntas que yo emitía a esa dirección de correo y se nos contestaron. Si quieres, porque también está bien, yo les quise dar la oportunidad de que dieran su versión de los hechos, que se defendieran si así lo querían hacer, y así lo hicieron. Si te parece, una de las preguntas que les hago es que les digo que sí, es cierto que han comercializado con pescado en mal estado. Su respuesta es que no es cierto, dice: nuestra compañía nunca ha comercializado pescado en mal estado. Otra cuestión es que cualquier otra compañía investigada pueda haberlo hecho. De esta forma lo que hace es salvarse las espaldas, guardárselas diciendo que no han sido ellos, sino que en todo caso que a un cliente se ha puesto enfermo porque ha consumido un atún en mal estado, que pueda ser del tratado que le haya hecho el siguiente mercado que se lo ha vendido. Por lo tanto, ellos dicen que nunca han vendido pescado en mal estado. También les pregunto si les inyectaban productos para quitarles el mal olor. Del mismo modo me dicen que no es cierto, que como me han respondido antes, nunca han comercializado con pescado ni podrido ni mal estado. Y por último, también les pregunto si después si utilizan esa técnica que les acusa ABC de congelar, de descongelar, de inyectarles, y aseguran que nunca han descongelado un producto vendido como fresco y que todos los productos de su grupo son comercializados bajo unos estrictos estándares de calidad, cumpliendo con todas las garantías sanitarias sin excepción. Bueno, pues aquí está la parte de esta empresa de nombre familiar, pero aparente multinacional, porque comercializa con el pescado de toda la vida, desde hace muchos años y con muchísimos puntos de venta. Pero también hablamos con el Ministerio de Sanidad ayer y le preguntamos directamente cuál es un proceso. O sea, directamente mi pregunta fue: ¿cómo es posible que este tipo de pescado llegue a nuestras casas? Esa va a ser la siguiente pregunta. Eso es. Porque han fallado los controles. Vale. Y la siguiente pregunta, Patricia: ¿cuánto pescado, si hay una estimación, si se sabe cuánto pescado se ha vendido en mal estado? Pues
A esta última pregunta no te la sé responder, no sé cuánto pescado se ha vendido en mal estado. La cifra que sí se sabe por este diario que ha hecho público estos informes es que ellos han movido el año pasado 2,5 millones de kilos de atún. Podemos hablar de que toda esa cantidad sea o no, no te sabría decir. Entiendo que no todo sea malo, pero yo no estoy en la disposición de decírtelo porque no está en mi poder. ¿Y en cuanto a los controles? Eso es, los controles. Llamamos al Ministerio de Sanidad y lo primero que pregunto es cómo es posible que a nuestras casas nos llegue un pescado de este tipo sin haber pasado los controles pertinentes y... pues que evidentemente ha habido contaminaciones, ha habido consumidores, hay casos, en este artículo salen diferentes casos de personas que han tenido que ser ingresadas de urgencia en los hospitales, no llegaba ni a la hora después de haber consumido este producto. Bien, el Ministerio de Sanidad me dice, literalmente se lava las manos y dice que esto es competencia de las comunidades autónomas. ¿Por qué las comunidades autónomas no han pasado estos controles? Desconozco. Entiendo que se hacen controles aleatorios en diferentes días, no sé si esos controles se avisaban a esta empresa, si había algún tipo de contacto con ellos, lo desconozco. Lo que sí me ha quedado claro es que no depende del Ministerio de Sanidad, sino que eso es competencia de cada comunidad autónoma. Pues Patricia Tenorio, muchísimas gracias por este reportaje tan bien explicado y por estar con nosotros profundizando sobre este sucio asunto del pescado podrido. A la vuelta de la publicidad vamos a tener conexión con el doctor José Manuel Otero, neurocirujano. Nos va a contar una historia, en fin, magnífica. 4 años, una persona parapléjica llevaba sin caminar. Pues un tratamiento, yo no lo quiero calificar de milagroso, pero un tratamiento novedoso y revolucionario ha logrado que esta persona vuelva a caminar 4 años después. A la vuelta de la publicidad, no se lo pierdan. Como ven, una situación completamente diferente a la que nos dibujaba nuestro presidente hace poco más de 2 años. Vamos a tener 4 años por delante de crecimiento, de empleo, de más políticas sociales y de apoyo a quien pueda tener dificultades. De apoyo, no de recortes, no de recortes, de apoyo. Con la nueva reforma de las pensiones del gobierno vamos a tener que buscar trabajo desde la cuna. Sexta sesión del juicio del Tribunal Supremo que está celebrando para, en fin, contra los golpistas del proceso. Nosotros llamamos, Pepe, José Antonio García Saavedra, golpistas a los líderes catalanes que muchos medios de comunicación, bueno, están llamando, no diría presos políticos, pero algunos dicen políticos presos. Nosotros directamente los calificamos de golpistas. Santi Vila y Jordi Sánchez, hoy ha sido el turno de ambos. Sí. Ha empezado, como decías, Santi Vila, que es el consejero fugado, pero fugado dentro de España, me refiero fugado del Gobierno, porque justo antes de que se proclamara la declaración unilateral de independencia, pues se bajó del barco. Y ha sido, bueno, pues se ha desmarcado totalmente de lo que han dicho el resto de compañeros y ha sido bastante duro con Puigdemont y ha dicho que lo que se ha hecho en Cataluña es una auténtica barbaridad y que cómo se pretendía plantear que España no era un Estado democrático. Esto lo ha valido, bueno, pues las redes sociales, imagínate a la Pilar Rahola y compañía. Le estaban dando por absolutamente todos los lados, desde rata, botifé, traidor, bueno, le están diciendo absolutamente de todo. Pepe, luego vamos a seguir analizando lo que ha dado de sí esta sexta jornada en el Tribunal Supremo, el juicio a los golpistas catalanes. Pero me dicen que ya tenemos conexión con el neurocirujano José Manuel Otero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la historia es increíble. Estamos hablando de Simón González, que es un paciente parapléjico, llevaba 4 años sin poder caminar. Un paciente, por cierto, 13 veces campeón de kickboxing. Aquí lo novedoso, más allá de, lógicamente, que una persona que lleva 4 años sin caminar haya vuelto a poder hacerlo, es el tratamiento recibido, ¿no? Tratamiento basado en la realidad virtual. ¿Esto puede suponer un antes y un después para la medicina?
Bueno, vamos a ver, efectivamente Simón fue campeón de boxing y hace 4 años tuvo un accidente laboral en casa, se cayó en un primer piso, entonces se quedó parapléjico de extremidades inferiores y desde entonces, pues bueno, este hombre ha recorrido medio mundo buscando soluciones hasta que un buen día, pues bueno, pues aterrizó aquí en la clínica nuestra de Vigo, donde estamos desarrollando un tratamiento muy novedoso basado en la realidad virtual. Lleva con nosotros 6 meses y bueno, y la gran sorpresa ha sido que hace unos días ha empezado a mover las piernas. Vamos a ver, cuando hablamos de mover las piernas hablamos de que no está corriendo, ni mucho menos. Ha pasado de una silla de ruedas y una cama a empezar a caminar sobre todas pensas de la extremidad inferior izquierda. Esto, bueno, el tratamiento, como digo, lleva 6 meses con nosotros y está utilizando este novedoso tratamiento basado en la realidad virtual. La realidad virtual es una técnica que se ha descubierto hace relativamente poco tiempo, que consiste en, bueno, se le ponen, son varias fases, pero fundamentalmente nace en el año 95, hay un médico italiano, el doctor Ricciolacci, que descubre lo que se llaman las neuronas espejo. Las neuronas espejo las descubre pues haciendo experimentos en monos. Él ve que al estimular, cuando el mono coge un objeto, el cerebro recibe una excitación extra, de manera que él se extraña de que con ese hecho tan sencillo se provoque esa electroestimulación cerebral tan importante. Sigue investigando y entonces se da cuenta que eso se debe a las neuronas espejo, que son unas neuronas que están en lugares recónditos de nuestro cerebro y que tienen una función que se ha demostrado ahora, que es la función de la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía, pues no sé, yo bostezo, tú bostezas, yo me río, tú te ríes, yo lloro, tú lloras, etcétera, etcétera, ¿no? Luego surge años más tarde el tema de la realidad virtual, que es poner al paciente unas gafas en las que él ve una serie de imágenes de su propio cuerpo que se mueve, aunque realmente no se mueva, y entonces eso lo que hace a través de esa empatía que te comento es que se despiertan esas neuronas espejo que a su vez le dan la mano, como decimos, a las neuronas patológicas. Ese darse la mano significa que consiguen una rehabilitación de esos nervios que estaban muertos, entre comillas, para que se inicie el movimiento. Esto es un poco el resumen del tratamiento que estamos haciendo. Lleva, como digo, 6 meses. El tratamiento se hace en camilla, también se hace en una cinta de andar, se complementa con una serie de metodología de neurorehabilitación específica. Entonces, la gran novedad, porque eso cuando se ve la bibliografía médica, es que la patología que tiene Simón es la más desagradecida, con diferencia, para hacer este tipo de tratamientos, y ya en la literatura médica pues son casos prácticamente que no le dan demasiada chance, ¿no? El hecho de que él haya conseguido empezar a mover las piernas para nosotros ha supuesto no solo una gran satisfacción, sino que probablemente a nivel mundial esto se va a publicar, lógicamente. Constituye una pequeña revolución dentro del campo de la neurorehabilitación y concretamente en la aplicación de la realidad virtual en este tipo de patología. Esto es un poco el resumen del caso. Pues José Manuel Otero, doctor, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por este exitoso tratamiento. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias. Bueno, Pepe, nosotros seguimos a lo nuestro. Muy importante, lo que ha conseguido este doctor, desde luego.
Seguimos desgraciadamente con la crónica política, con la sexta jornada del juicio en el Tribunal Supremo celebrado contra los líderes del golpe catalán del 1 de octubre de 2017. Hablamos de Santi Vila y de Jordi Sánchez. Sí, son las dos personas que han comparecido hoy, que bueno, estaba previsto que si daba tiempo también estuvieran Jordi Cuixart, que es el líder de Òmnium Cultural, y Carme Forcadell. Bueno, pues Marchena ha cerrado la sesión de hoy en torno a las 6:30 y ha convocado a estas dos personas para el próximo martes, que bueno, el próximo martes se esperaba que ya empezaran a desfilar por ahí los testigos de carácter político, sobre todo, e iban a abrir estas testificales Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Montoro, Roger Torrent, pero esto se va a retrasar un poco debido a que el interrogatorio de hoy, sobre todo de Jordi Sánchez, se ha dilatado bastante porque ha contestado absolutamente todas las preguntas de las acusaciones, menos la de la acusación popular ejercida por Vox, y de las defensas, que ha estado la verdad que bastante tiempo declarando, al igual que Santi Vila, con lo cual estas intervenciones de los procesados no acabarán hasta posiblemente martes o miércoles de la semana que viene. Bueno, Pepe, la noticia yo creo que esta semana era la comparecencia del señor Mariano Rajoy, es presidente del gobierno. También va a comparecer Soraya Sáenz de Santamaría. Ya sabíamos que Zoido, el que fuera ministro del Interior cuando acaecieron estos hechos el 1 de octubre y luego la posterior declaración unilateral del 27 de octubre. Yo creo que era lógico, ¿no? Estaba dentro de lo esperado que pudiesen comparecer miembros del Ejecutivo de Mariano Rajoy, como el propio expresidente. Mira, que hay hasta 500 testigos, o sea, va a ser unas jornadas, la verdad, que maratonianas y larguísimas. ¿Y tú crees que va a acabar en 3 meses? Porque al principio del juicio todos los medios o la mayoría decían que esto tendríamos sentencia antes de las elecciones europeas del 28 de mayo. Es imposible, porque si es que ya se ve, cuando sigues un poco el juicio, ya se ve a Marchena, el presidente del tribunal, que está bastante nervioso con el tema tiempos, porque ya pues te sale una defensa diciendo, ay, que quiero poner 4 vídeos, otro diciendo, ay, es que quiero ver 7 tweets, y claro, dice, bueno, esto ya lo veremos durante las fases de análisis de pruebas, pero ahora vamos a limitarnos a hacerle preguntas a los señores que se están sentando delante de nosotros. Yo creo que no, que va a tardar bastante. Bueno, no sé si luego meterán el acelerón en cuanto al proceso de testificales, pero insisto, son 500 personas y los testigos no se pueden negar a responder a ninguna de las partes. En este caso, aunque uno no quiera responder a Vox, tiene que hacerlo porque los testigos están obligados, no como los imputados, con lo cual es que se puede dilatar bastante. Pepe, otro asunto, yo creo que también otro asunto de la semana que ha suscitado y que está generando todo tipo de carcajadas, y es lamentable que esto sea así porque se trata de un libro escrito por un presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, técnicamente no ha sido escrito por él, sino por Irene Lozano, pero quien figura en la portada es Pedro Sánchez. ¿Tú te has leído, Pepe, el libro o algunos fragmentos como el resto del periodismo español? Me he leído la página del colchón, en la que repite 4 veces colchón, 5 además, 7... presidente, o sea, yo no sé quién lo ha escrito, bueno, sí, sabemos que lo ha escrito Irene Lozano, y yo sinceramente me lo pensaría mucho la próxima vez de contratar a esta señora, porque la verdad que la redacción deja bastante que desear. No sé, es que a mí es que esto me parece pues un ejercicio más de demostración del ego que tiene Pedro Sánchez, que es el único presidente en activo que ha sacado un libro en el que, según él, tiene que contar 40.000 historias y al final su vida política es de las más cortas que hay. Sí que es verdad que en este último tiempo bastante emocionante, pero vamos, que yo creo que debe tener escrito el libro desde que empezó su andadura política, porque no me creo que pueda llenar tantas páginas con su, insisto, corta vida política, pero vamos, a mí me da un poco la risa, sinceramente. Es que una de las cosas, ya sabemos que era bastante egocéntrico el presidente del gobierno, que le gustaba ser fotografiado, que le encanta. Decir una cosa, ¿sabes además lo que me hace muchísima gracia? He visto hoy a Adriana Lastra, a Carmen Calvo y a, no sé si era la ministra de Justicia, la de la derecha trifálica, sí. Dolores Delgado. Te lo juro, de verdad es súper gracioso ver cómo defienden a que Pedro Sánchez haya escrito el libro, como si fueran de verdad 3 animadoras detrás del quarterback de... Cheerleaders. Sí, detrás del quarterback del equipo. El guapera del instituto, ¿no? Totalmente, y si es que es ridículo. Si es que y ha dicho hoy también Javier Lamán, oye chico, a ver, tranquilito, a ver si cuando yo esperaré a irme del cargo
escribo mi libro y refuto algunas de las cosas que dices en el libro que no pueden ser de todas ciertas. A mí me hace mucha gracia esa imagen de todos defendiendo a Pedro Sánchez como, chico, pues tu jefe también se equivoca en algunas ocasiones y no está mal decirlo, entiendo yo, vamos. Bueno, uno de los pasajes, Pepe, yo creo que más sorprendentes, uno hace mención a la reina Doña Leticia, el otro pasaje hace mención a Felipe VI. Pensé que me ibas a hablar del famoso colchón ya. No, el colchón es el primer capítulo, todo el mundo lo ha leído, toda España se ha podido echar unas carcajadas a costa del señor Pedro Sánchez, pero cuando dice que Felipe VI y él mismo estaban llamados a sacar a España del bloqueo político, una especie de mesías, ¿no?, de Pedro Sánchez que viene a salvarnos, y gracias a Dios que no se ha colocado antes que al rey, no ha dicho yo y el rey Felipe VI veníamos a salvar a los españoles y la crisis política que sufrimos todos nosotros. La mención a Leticia, por cierto, a doña Leticia, la reina de España, estudiaron juntos en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, pero dicen en ese párrafo que le dedica que fue ella la que se acercó a él en un acto para saludarle. Es que, ¿cómo lo ves? Bueno, pues debe ser que tiene cheerleaders en el partido y también hasta en la monarquía. A ver, lo de este señor... decías que se pone él antes que el rey en el libro. Yo estoy convencido que eso, si fuera por él... he dicho que... No, eso fue cosa de Irene Lozano segurísimo, que habrá dicho, no, mira, burro delante para que no se espante. Luego, el tema del rey, del desbloqueo... Mira, yo... Ya saben aquí un poco que yo tengo bastante distancia con la monarquía, pero creo que si una cosa ha hecho el rey en todo el tema de Cataluña es... yo creo que además... por lo atado que está un rey en el sistema que tenemos nosotros aquí, el de monarquía parlamentaria, que al final es un mero símbolo, pero ha estado muchísimo más acertado que cualquiera de los dos presidentes del gobierno que hemos tenido. Yo me acuerdo de ese 1 de octubre, cuando salió a los 2 días siguientes el rey a lanzar un mensaje contundente contra el separatismo catalán. Y me parece que querer esas ínfulas de soy el salvador de España junto al rey, que hemos intentado desbloquear la situación. No, perdona, posiblemente el rey hubiera dicho más cosas y hubiera hecho más cosas y lo hubieran dejado. Y es una pena que no lo hayan dejado, yo creo, sinceramente. Bueno, Pepe, a estas horas de la tarde se está celebrando en Madrid la presentación del libro Manual de Resistencia del presidente Pedro Sánchez. Una de las cosas que ya ha dicho, Pepe, es que es una doble historia. Bueno, tenemos que decir quién... La personal y, por otro lado, la política. Un señor que utiliza sus propias palabras, que se cayó y se levantó y ganó en el Partido Socialista. Yo creo que le encanta, ¿no? Le encanta echarse flores, le encanta aparecer no solo ante su público objetivo, los votantes del Partido Socialista, sino ante los españoles como una especie de mesías. Hay que recordar que Sánchez ha llegado a la Moncloa con 84 diputados, una moción de censura apoyado por el PDeCAT, por RC, por los nacionalistas vascos, por Podemos. Por Bildu. Este señor no ha ganado ninguna elección. Este señor, hay que recordar, Pepe, que ha sacado los 2 peores resultados de la historia del Partido Socialista Obrero Español. Sí, que estaba Podemos, sí que eran circunstancias muy complicadas. Pero yo no sé de verdad a este señor quién le asesora y debería ser un poco más humilde, yo creo. A ver, yo en eso difiero contigo. O sea, yo creo que no es el momento del libro, porque insisto que es dárselas pues eso, de soy imprescindible, gracias a mí estamos donde estamos y todas estas cuestiones. Pero yo sinceramente sí que creo que tiene mucha épica el relato de su historia política últimamente. Es decir, este señor lo nombró un partido, lo nombró en un aparato un partido, ese mismo aparato del partido cuando veía que molestaba se lo cargó. Y con el apoyo de las bases del Partido Socialista volvió a retomar el mando de Ferraz. Y sí, más allá, incluso es que acabó por derribar al gobierno del Partido Popular. A mí me parece una historia bastante interesante y conocer un poco los entresijos de eso, sí. Pero insisto, es que no es el momento, es que lleva 8 meses en la Moncloa. Pepe, una de las cosas que ha dicho Pedro Sánchez, y aprovecho ya casi para despedirte, es que el hecho de que no hayan salido adelante los presupuestos generales del Estado, el Congreso de los Diputados votaba que no, nacionalistas catalanes retiraban el apoyo, también lo hacía Bildu en el País Vasco, no así el PNV. Él decía que se había perdido una oportunidad magnífica de aprobar los mayores presupuestos sociales de la historia. Quiero que veamos, Pepe, este reportaje que ha hecho nuestro compañero Kake Minuesa precisamente sobre las ayudas sociales que hay en nuestro país.
Después de 26 años cotizados, pues la pensión que me ha quedado debido a un cáncer que tuve y pasar un tribunal médico, pues ha sido mínima. 26 años cotizados, 16 años en una empresa. ¿Tú crees que la sociedad es injusta contigo? Pues yo creo que sí, porque pienso que después de tantos años cotizados, con una edad joven, que te diagnostiquen una enfermedad como esa, que sigas adelante y con una familia, con una hija, con una mujer y demás, pues se te calma al suelo. A esto se une la desgracia de que tu chica está enferma también. Sí, mi chica la han diagnosticado una movilidad reducida, la han dado un grado de una minusvalía de un 45% y estamos a la espera ha pasado tribunal médico, pero estamos a la espera simplemente de entregar unos papeles y ver si vamos a poder que tenga ella también un pequeño sueldo. Porque a día de hoy no tiene ninguna remuneración. No. Me han hecho una Hola. rueda de prensa de esta. Bueno, ¿Qué tal? Sufi. Gente... Caque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digamos que sois una familia, entonces, con tus 26 años de cotización y que vivís con 700 euros, 3 personas. 715. ¿Y tú en qué trabajas, Sufi? Yo ahora mismo no trabajo. ¿No trabajas? ¿Qué años tienes? 26. ¿Y para qué has estudiado, tío? ¿En qué quieres trabajar? Ahora mismo, pues, la verdad es que no lo tengo pensado todavía. ¿No lo tienes pensado? ¿Pero te has formado para algo, Sufi? No, no he hecho nada todavía. Es injusto porque luego ves a una serie de personas, inmigrantes que vienen de fuera, vamos a llamarles marroquí, vamos a llamarles subsahariano, vamos a llamarles X, y que tengan ayudas pues mayores a las que puedo tener yo. ¿Cuánto cobras ahora mismo? 715 euros. ¿Y cuánto pagas de hipoteca, de piso? No, es un alquiler porque una hipoteca la tuve en su día, pero tuve que vender el piso. Pagamos una media de 375. O sea que se te va la mitad de tu pensión. Pues se me va en eso. Si a eso le añades el agua, la luz, el gas y el teléfono que tiene que tener uno para estar localizado y demás. Del dinero que pagáis de alquiler y de... ¿Tú lo sabes? ¿Qué es poco? ¿50? No sé cuánto, pero sí, dicen que pagan poco. Ya pagáis 30 o 50 euros por año, ¿no? Algo de eso, sí. ¿Cómo hacéis para llegar a fin de mes? Pues con muchos numeritos. Con alguna ayudita de la familia, por así decirlo. Somos muchos hermanos. ¿Está tu hermano ya ahora? Sí. ¿Sois muchos hermanos? ¿Cuántos sois? Somos 7 en toda la familia. ¿Como yo? Sí. Fíjate que tenéis 2 pisos. ¿Eh? 2 pisos tenéis ahí. No, un piso, pero es de 4 habitaciones. Ah, que de 4. Sí. Un piso de 4 habitaciones. ¿Crees que las ayudas sociales son injustas en España? Creo que sí, porque deberían de mirar un poco más a las personas, bueno, no sé si de este país o las que se han criado en este país, las que han luchado por este país, por tener una familia y por salir adelante, y que por una situación, digámoslo, pues que está en el día a día, ¿no? Como fue lo mío con un cáncer. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llevo aquí desde 2003. Desde el 2003. Y me has dicho que tienes 27 años. 26. 26. O sea, que llevas toda la vida aquí. Sí, llevo aquí... Tú imagínate que te queremos buscar trabajo aquí en la tele, Sufi. Decimos, Sufi, ¿qué sabe hacer? ¿Eh? Pues es que no sé muchas cosas, la verdad. Es que no he hecho mucho curso ni movida de eso. Ajá. ¿Y no quieres ser nada en la vida? Sí, trabajar. ¿En qué? ¿En qué? De lo que me ofrezcan. De lo que te ofrezcan. Sí. Sí. ¿Y qué te dicen en Marruecos de España? ¿Que se vive bien? Sí. Ellos quieren venirse aquí. Sí, todo el mundo sí quiere. Todo el mundo quiere venirse. ¿Y recibís ayudas vosotros? Mi padre creo que sí recibe algo. Ajá. Y este listado que vais a ver ahora es lo que cobran Sufi, los amigos de Sufi, los familiares, los primos, todos que van viniendo desde Marruecos hasta España con las ayudas sociales que les damos. Pues muy interesante este reportaje, como todos los que hace nuestro compañero Caque Minuesa. Xavier Orcajo, muy bienvenido. Me estaba acordando de aquel tipo detenido por yihadista en Vitoria,
que reclutaba gente para el Daesh y que cobraba 1.800 euros al mes de las instituciones vascas, cosa que en el paro en España no la cobra nadie, por muy alta que fuera su cotización, ¿no? Bueno, pues este ejemplo que está recordando Xavier Horcajo es uno más de los motivos que han llevado a los señores que han hecho el escrache a Íñigo Errejón hace una semana en el barrio de Moratalaz de Madrid a estar cada vez más alejados de la izquierda oficial, a sentirse traicionados porque están defendiendo más al inmigrante ilegal, no al legal que viene aquí a trabajar honradamente y a cotizar, no, al inmigrante ilegal que se salta a la valla y agrede al Guardia Civil o al Policía Nacional. Están defendiendo a ese y defendiendo ese tipo de ayudas cuando la clase trabajadora autóctona en muchos casos pues lo pasa realmente mal. En cualquier caso, Xavier Horcajo viene a hablar de otro asunto, sobre el Brexit. ¿Cómo afecta el Brexit a Iberia, antes nuestra vieja compañía de española, bandera, ¿no? Eso es. Ahora en manos de un consorcio británico que se llama IAG y que es el dueño de Iberia, de la mayoría de Iberia. Bueno, el Brexit va a cambiar muchas cosas en Europa, en el Reino Unido, donde más, y también en España. Una de las cosas que cambia es que hay una exigencia. Si, como parece, no llegamos al día 29 con un acuerdo de salida satisfactorio para la Unión Europea, se van a tensar las relaciones entre Londres y Bruselas. Y en ese tensar de relaciones ya se sabe que las compañías que no sean 51% comunitarias van a perder la condición de licencia de operar vuelos en la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea. ¿Eso qué significa? Pues que Iberia, como no resuelva el problema que tiene de no dar con el 51% de capital comunitario, solo va a poder hacer vuelos entre el Reino Unido, Londres, y Madrid o Lisboa o lo que sea, pero esos vuelos no va a poder volar, por ejemplo, entre Madrid y Barcelona, no va a poder volar entre Madrid y París, no va a poder volar entre Barcelona y Roma. Eso lo intracomunitario lo perdería. O sea que es porcentualmente la mayoría de los vuelos que realiza. No solo a Iberia, sino a Iberia y a su filial Vueling, que tiene el mismo problema que Iberia. Entonces, bueno, es fundamental. Ayer les dio el Parlamento Europeo 6 meses para resolver este asunto, un asunto que pues se puede resolver de diferentes maneras, ¿verdad? Están estudiándolas, pero que en cualquier caso destrozaría todo lo que es la fuerza que aporta Iberia al consorcio IAG. ¿Qué pasa? Pues que el consorcio IAG es británico y tiene dos aportes que tampoco son comunitarios. Uno es Qatar Airways, que tiene un 24 y pico % de IAG, y el otro es un fondo norteamericano que se llama Europacific. Bueno, en cualquier caso tienen un 5%. En cualquier caso, no pueden presentar unas sociedades que tengan un 51% de capital europeo. La dirección, por cierto que el presidente de IAG ahora es un viejo conocido del mundo empresarial español, es Antonio Vázquez, que fue el presidente de años de Tabacalera y de otras empresas aquí, y ahora es el que lidera el consorcio IAG. Bueno, ellos han intentado resolver hasta ahora pensando que las autoridades comunitarias iban a ser blanditas, iban a ser condescendientes, y llevaron unos papelitos según los cuales hay una sociedad del Corte Inglés que tiene acciones de Iberia, y que como eso es así, ellos se comprometerían a no usar sus derechos políticos, y con esta sociedad pretendían saltar la valla del 51% en Iberia. Les han dicho que ni muertos de risa, porque esa sociedad es una sociedad pues, que tiene una inversión muy pequeñita en Iberia, que tiene un empleado y que, en fin, que no cuela, no ha pasado el cedazo de Bruselas. Ahora se abre una fase de negociación a la carrera, tiene 6 meses para organizar lo que sea y que se lo apruebe antes Bruselas. Tanto es así, la amenaza es tan gorda que ha llevado al Ministerio de Fomento a exigir tener presencia en las negociaciones entre IAG, el consorcio titular de Iberia, y las autoridades de Bruselas. Fomento quiere sentarse y mediar y arreglar y resolver cuanto antes para garantizar no quedar desatendidos del servicio aéreo de Iberia ni siquiera un día. Espero que lo consigan, pero van a tener que hacer cambios mucho más significativos de lo que hasta ahora han presentado. De momento no ha fructificado lo que ha intentado el Corte Inglés. Tiene el 50% de derechos políticos de la compañía. Eso lo han tratado de presentar como si esto fuese mayoría de capital español. Y les han dicho que ni de broma, que eso no cuela, ¿no? Eso no cuela. El problema es que cuando ellos presentaron esta alternativa pensaban que Bruselas iba a estar un poco, pues ya sabes, blandita y receptora,
salvemos la situación con una especie de alegación técnica de esta compañía del Corte Inglés, y ahora se han encontrado que con lo que hay en Inglaterra, con la ruptura que no se renuncia a ella y con el tensar la cuerda de los políticos británicos, pues han encontrado una comisión mucho más dura, una comisión en la que han decidido que van a endurecer las negociaciones porque ya se temen que el Brexit no vaya a ser con acuerdo. Por cierto que en Inglaterra no hay día que no publiquemos o leamos que hay diputados tanto de los Tories como de los Labour que dejan el partido porque no están de acuerdo con lo que ninguna de las dos formaciones políticas mayoritarias allí están decidiendo sobre el Brexit. Así es que el panorama está muy incierto. Bueno, Xavier, cambiando de asunto, hablamos ahora del excomisario Villarejo, de las cloacas policiales. Mucho está dando que hablar el excomisario Villarejo. Yo no sé si le falta alguien en España por espiar. No sé si a ti, ¿tú has sido uno de sus víctimas, no, Xavier? No me consta. He hablado con él solamente 2 veces y la verdad es que no han sido unas conversaciones muy positivas, ¿no? Pero ahora lo que hay, lo que está en el candelero de este asunto que afecta al BBVA, que es uno de los grandes bancos europeos, y afecta a la moralidad del sistema, son las escuchas que por cuenta del BBVA hacía Villarejo. Escuchas y seguimientos, porque hay una nueva iniciativa judicial que se va a presentar, que ha anunciado ya Carlos Arenillas, el que fue vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores entre los años 2004 y 2005, es este señor, cuando tuvo lugar el intento de control del BBVA por la constructora SACIR, y que este señor, Carlos Arenillas, que por cierto es el marido de Mercedes Cabrera, que ya que fue ministra con Zapatero. Bueno, pues este señor ha anunciado, y aquí viene el matiz, es muy interesante, le ha querido dar un tono institucional. Y antes de presentar la querella en los tribunales ha mandado un escrito a la Comisión y al Banco de España. Él era consejero del Banco de España y vicepresidente de la Comisión. Y en ese escrito les anuncia, oiga, dado que esto es una injerencia en mi vida privada, he sido pinchado y he sido seguido en hay imágenes de 2 de mis coches oficiales con mi conductor y es evidente que alguien me hacía seguimientos, me voy a querellar. Bueno, este es el tercer anuncio de querella importante, con volada institucional que se plantea sobre la actuación de Villarejo por cuenta del BBVA, que al parecer le pagó 4,5 millones de euros por organizar toda esta suerte o red de espionaje en favor de Francisco González, el presidente del BBVA. Hay que decir que antes que Arenillas, que es el nuevo, hay 2 anuncios de 2 querellas que ya han sido presentadas. Una a Miguel Sebastián, el que era jefe de la Oficina Económica del Gobierno, por aquel entonces, que pues está muy sulfurado también, y se fue a los tribunales el primero. Después se fueron a los tribunales por el mismo asunto el líder entonces de SACIR, Luis del Rivero, y 2 de los hombres fuertes de aquella intentona de control del BBVA, Benedito y el señor de Ampuero. Los 3 juntos han mandado también su querella al juzgado, una querella interesante en la que ya escriben, el que presenta la querella por su cuenta escribe, oiga, esto no está prescrito, porque la prescripción de esto serían 15 años, de manera que no nos la den con queso y empiezan a investigar este asunto. Y esto llega en un asunto, en un momento complicado para el banco, para el BBVA, porque de un lado la patronal bancaria, la AEB, le ha dicho al banco, oiga, tengan cuidado porque esto es un riesgo reputacional tremendo y va a afectar a la estructura de clientes, van a perder clientes por esta intervención a todas luces ilegal. Y después de ese anuncio de la AEB, la patronal bancaria, vino otro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que avisó al banco de que, oiga, estamos muy preocupados, resuelvan cuanto antes las investigaciones internas y atajen este asunto y hagan lo que tengan que hacer, pero resuelvan, ¿no? Esto, claro, llega en un momento en el que el presidente ahora del BBVA, Carlos Torres, ya ha reconocido en un escrito a los empleados de la entidad, que son 120.000, bueno, ya les ha reconocido que efectivamente en algún momento se contrató a Villarejo para hacer algunos trabajos. No ha querido concretar cuáles y estamos todos a la expectativa de que el banco haga los reconocimientos que sea. También quiero recordar que Francisco González es presidente honorífico del banco y presidente de la fundación del banco. No sé si va a haber cambios en eso, supongo que pronto los vamos a ver. Xavier, Francisco González, conocido como FG en el mundo de las finanzas. FG. Hace poco saltaba otro escándalo. Sí. El excomisario Villarejo habría ordenado quemar documentos en el incendio del Windsor
relativos a la auditoría que habría realizado Deloitte a el BBVA, documentos que comprometerían muy seriamente a Francisco González. Y sobre todo la operación de venta de FG Valores, que se vendió por una cantidad bastante importante a una compañía del sector que se llama Merrill Lynch. Hubo una investigación sobre si había irregularidades en esa venta, irregularidades que se cifraban en torno a 800 millones de euros, y esos documentos únicos, al parecer no había copias, estaban en depósito en la auditoría Deloitte, que estaba en los pisos más altos del edificio Windsor cuando se quemó. Desaparecieron los documentos y se archivaron las querellas contra, estaban en fase inicial, estaban en requerimiento de información y no pudieron prosperar porque faltaban los documentos, unos documentos que dice Villarejo en sus papeles internos de sus compañías, que le encargaron la acción final sobre los papeles que estaban en Deloitte. Esa acción final pudo o no, ya veremos, haber sido, haber tenido el protagonismo de la quema de este rascacielos, pues que, como saben, ardió de una manera muy singular una noche de sábado a domingo. Pues Xavier Horcajo, muchísimas gracias como siempre por estas magníficas pinceladas económicas, toda la actualidad económica siempre de la mano de Xavier Horcajo. Pues muchas gracias. Gracias. No sé si Xavier Horcajo se cree mucho en las conspiraciones, este tipo de asuntos que a veces nos gusta mucho hablar a los periodistas, pero el caso que nos ocupa, la figura de George Soros, yo creo que aquí ya podemos hablar de cualquier cosa menos de una conspiración. Todo se hace con luz y taquígrafos. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, hace poco se reunía con él, colgaba en las redes sociales, en su cuenta de Twitter, una fotografía en la que aparecía el propio Borrell reunido con el magnate George Soros. Vamos a ver un vídeo sobre la relación, la influencia de Soros en el gobierno de Pedro Sánchez. Primera ley de Murphy, ¿les suena? Si algo puede salir mal, saldrá mal. Vaya, le viene como anillo al dedo al gobierno de Pedro Sánchez, porque durante todo este tiempo que ha estado al frente del Ejecutivo Socialista, han sido 8 meses del único gobierno que ha llegado a través de una moción de censura. Son así 8 meses de retraso respecto a la convocatoria de elecciones que el propio Sánchez había prometido. Y una de sus malas gestiones tiene nombre propio, George Soros. A este multimillonario húngaro le conocerán muchos de ustedes por ser el mayor financiador de campañas por todo el mundo en favor de la inmigración, el aborto o la eutanasia. También habrán escuchado su nombre no hace mucho cuando en junio del año pasado se reunió con Pedro Sánchez, un encuentro que tuvo lugar en torno a las 7 de la tarde y no figuraba en la agenda pública del presidente del gobierno. En esa misma cita estuvieron también 2 asesores, presumiblemente del mundo financiero. Pero la influencia de Soros en el débil gobierno de Sánchez tiene mucho que ver con el encuentro que mantuvo con el ministro de Exteriores, Josep Borrell. Vean si no, esto. Con George Soros en Múnich, intercambiando impresiones acerca de migración, los desafíos que enfrenta Europa y el futuro de África. Una foto que da fe de esa reunión, al parecer un desayuno. La pregunta inmediata que a todos nos viene a la cabeza es ¿qué hace un ministro del gobierno de España desayunando con un financiero internacional conocido por ser el perejil de todas las salsas geopolíticas? Peor aún, ¿por qué tiene que discutir con él de inmigración? Ya lo hemos visto, no, Soros no se oculta, no oculta su ambición ni sus maniobras para influir en los gobiernos, tampoco oculta el objetivo de sus planes. Pero, ¿qué pinta Soros en todo esto? Si encima detrás de este gobierno socialista está alguien tan interesado como Soros, la conclusión puede ser dramática. Bien haría Sánchez en alejarse de una persona tan poco recomendable, o al menos que explique de qué habló con él. A la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros el periodista Roberto Hernández Granda. Vamos a analizar lo que hemos visto en la apertura de este informativo, de esta redacción abierta, el escrache que sufría Íñigo Errejón la semana pasada por un grupo aparentemente de izquierdas denominado Frente Obrero. Errejón era acusado de traidor, al igual que todos los líderes de Podemos. Errejón, que es fundador de este partido, lo fue junto a Pablo Iglesias, aunque ahora no se puedan ni ver, pero esta tendencia que ya se viene repitiendo en Europa en los últimos años
la grieta tan grande que hay entre la clase trabajadora autóctona y los partidos de izquierda y del sistema. Vamos a analizar todo esto con Roberto Hernández Granda a la vuelta de la publicidad. Roberto Hernández Granda, muy bienvenido. Hola, muy buenas, Javier. Vamos a recuperar las imágenes con las que abríamos la redacción abierta de la tarde. Íñigo Errejón la semana pasada acudía a un barrio de Madrid, el de Moratalaz, a ofrecer una charla. Después de esa charla era increpado, rodeado por un grupo denominado Resistencia Obrera, y le recriminaban ser un traidor, haber traicionado a la clase trabajadora autóctona. Vamos a ver la primera parte de este vídeo. Y queremos saber exactamente qué es lo que estáis haciendo vosotros y la gente de vuestro partido mientras estáis ahí luchando por esa batalla de egos, a ver quién la tiene más grande dentro del Congreso, y realmente a los jóvenes de clase obrera no se nos ha dado ninguna respuesta. Nosotros es que hemos visto que os habéis vendido como el gobierno del cambio, tanto tú como Carmena, como Pablo Iglesias, pero es que luego en la realidad no hemos visto nada. Hemos visto que os habéis ganado un sillón en el Congreso y que habéis dejado a los trabajadores tirados en la calle. Aparte de poner un carril bici, poner que cruzar los semáforos y huertos y gilipolleces, en la vida de los trabajadores no ha cambiado absolutamente nada. Es que vemos que os dedicáis simplemente a poner parches a un sistema que no se puede parchear, no vais a la raíz del problema y habéis dejado a todos los trabajadores tirados. Y es que la culpa de que partidos fascistas estén en auge es vuestra. Yo no estoy de acuerdo. Perdona, pero os habéis dedicado a vender humo. No ha cambiado nada en la vida de los trabajadores después de todo este tiempo. Es una puta vergüenza. Yo eso no estoy de acuerdo. Yo creo... traidores. Es que a nivel práctico que la gente se piensa que la política son tíos hablando por la tele. Y es que la política es el trabajo diario. Mira, tú luchas de una forma y consigues X. No se cuenta. Yo lucho de una forma por unos principios. Vosotros lucháis de una forma oportunista por llevar bolsillos de dinero. ¿Cuántas veces hemos visto aquí en la UVA? Nosotros llevamos aquí trabajando toda la vida. Es que venís aquí dando una imagen de que estáis haciendo algo y la juventud obrera sigue igual. Nuestros institutos se caen a cachos. La juventud sigue resumiéndose en las drogas. Tenemos una juventud totalmente alienada que no... ¿Y qué propones, compa? ¿Y qué propones, compa? A mí esto me ha acabado por rematar. Es que, bueno, de mano yo tampoco apoyo esa reunión en camarilla que presionan, que se reúnen un poco en grupo siempre de forma intimidatoria, pero es exactamente lo que hacían ellos. Por lo tanto, es como el efecto boomerang, parece que a Errejón le está regresando. Hace unos años, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias hacían esto en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Se dedicaban básicamente a eso antes de entrar en Podemos. Pero me resulta incluso enternecedor de estos chavales de ahí, de la clase trabajadora, que dicen, habéis vendido humo. Bueno, parece que se dan cuenta, pero con 5 años de retraso. Es decir, que Podemos era populismo barato, algunos lo captamos ya en su momento, y sobre todo cuando hablaban algunos, es que es la nueva política. No, hombre, si no era nuevo, o sea, aparte que no hay nada más rancio de anticuado que el comunismo, estos venían de Contrapoder, venían de la Fundación CEPS en Latinoamérica, es decir, que tenían una serie de actividades que para nada eran nuevos. Por lo tanto, el decir ahora, es que nos habéis engañado, habéis vendido humo, bueno, a ver, ellos sí que se han asentado en los sillones y solo quieren pues o la alcaldía o estar en Galapagar en la piscina, pero había que conocer quiénes eran estos señores, no vale ahora decir nos habéis engañado. Bueno, a mí muchas cosas que me llaman la atención de este escrache que sufre Íñigo Errejón. La primera de ellas, que le llaman traidor, es decir, sienten que Podemos, la izquierda, son los suyos, los que en teoría desde un parlamento, desde las instituciones españolas, debe defender a toda costa a la clase trabajadora. Pues le han llamado traidor. Y vamos a repasar cuáles han sido las acciones de Podemos, cómo se ha posicionado en los últimos tiempos en algunos debates que se han librado en la política española. El primero de ellos, el de la inmigración ilegal. Podemos, cuando Pedro Sánchez accede a la Moncloa, accede a la presidencia del gobierno, surge el debate este del buque Aquarius. Pedro Sánchez llama a esta ONG, dice que España se ofrece, por supuesto, el puerto de Valencia a darle cobijo, a que atraque ahí este buque y todos esos inmigrantes sean atendidos. Hay que recordar que esos inmigrantes son previamente interceptados por una ONG que están conchavados con las mafias a las que esta pobre gente pues ha pagado un dineral para tratar de llegar a las costas españolas o italianas. Italia dice no, España con Pedro Sánchez dice que sí, y Podemos, por supuesto, dice que puertas abiertas, nada de concertinas, nada de valla en Ceuta y en Melilla, y que además a esos inmigrantes ilegales que agreden a la policía y a la Guardia Civil, en el caso de Ceuta y Melilla, pues hay que, en fin, el Estado tiene que responder y darle una serie de ayudas económicas. Claro, ponte ahora en el pellejo de la clase trabajadora española, personas que lo pasan muy mal para llegar a fin de mes, que ganan 800, 900 euros y dicen, bueno, el que viene de África, ese sí va a tener
papeles inmediatamente y además la cobertura del Estado, una cobertura que lógicamente pagamos todos los españoles. Yo creo que en ese debate patinó. En el segundo, que no fue ni siquiera un debate, fue una metedura de pata hasta el fondo, y bien que lo va a pagar Pablo Iglesias y Podemos, la compra del palacio, del chalet en Galapagar, un chalet, por cierto, vigilado, custodiado las 24 horas del día por una pareja de guardias civiles. Pobres. El señor Iglesias, que hacía scratches, que venía del 15M, de la Puerta del Sol, que si los movimientos sociales, que si él era trabajador, que si iba a vivir toda la vida en Vallecas, pues esa tampoco ha gustado, y además, yo creo, a chicos como los que acabamos de ver. Y además, tú ponte en el pellejo de esa pareja de Guardia Civil que saben que Pablo Iglesias escribió que eran lacayos del poder, que estaban al servicio de los poderosos, que solamente respondían a unos intereses, y ahora tienen que vigilar la casa de este nuevo poderoso, ¿no? Que, bueno, su ambición siempre fue esa. Si repasamos la historia de los líderes comunistas, todos acababan viviendo bastante mejor que el pueblo que decían defender, y muy por encima de ellos. Entonces, después de tener esas declaraciones contra la policía, diciendo que se emocionaba viendo cómo apaleaban a un antidisturbio y eso, ahora muchos guardias civiles, o los guardias civiles en concreto que están ahí, tienen la mala papeleta de tener que vigilar a Pablo Iglesias, y lo harán con lo mejor que sepan, porque son profesionales y tienen un código de honor y de lealtad del que Pablo Iglesias carece, además. Yo creo que otra de las banderas que ha agarrado Podemos y en general la izquierda europea, y que propicia que la clase trabajadora se sienta cada vez más alejada de esta izquierda política, es la de la ideología de género, que si el lenguaje inclusivo. El otro día veíamos a Manuela Carmena hablando de un Madrid de magdalenas. Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, diciendo a los madrileños que acudan a su puesto de trabajo en patinete. Yo me pregunto, en una ciudad de 3 millones de habitantes, ¿quién diablos puede ir en patinete? La clase trabajadora, señora Maestre, a la que usted no pertenece ni ha pertenecido nunca, ha pasado usted de asaltar capillas en la Universidad Complutense semidesnuda a ser portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Esa es toda la experiencia laboral. Entonces, como no está en el pellejo de la gente que a las 8 de la mañana está en un atasco en la M30, no sabe que la clase trabajadora tiene coche o que usa el transporte público. Y esta señora en una ciudad tan grande como Madrid dice que tiene que ir en patinete. Yo no sé en qué mundo viven, de verdad. Lo malo del patinete es que te puedes llevar un susto importante, porque bueno, Madrid no es una ciudad que esté hecha para este tipo de carrera, ni casi ninguna, vamos. De Mario Kart, y claro, viene un coche, te pasa por delante, le pasa por encima a uno de estos que van así en patinete, que piensan que están, no sé, en la casa de campo, y luego ahí vienen los problemas. Querer pasarse de moderno es tan malo como todo lo contrario. Entonces, bueno, sí, las magdalenas están muy buenas para desayunar, puedes mojar en leche, lo que quieras, pero no sé a qué tipo de público realmente quiere captar, si a los hipsters, si a los malasañeros. O sea, Manuela Carmena intenta cambiar el discurso para no venderse como la señora gaga comunista. Entonces, vale, van a ir de guay y tal, pero bueno, luego la clase trabajadora, evidentemente, como le pasaba a estos chicos, se sienten un poco, pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿No? El votante medio de Podemos creo que se parece muy poco a los dirigentes del partido, pero muy poco. Bueno, como en casi todos los partidos, pero sí, de estos en concreto hay una separación evidente, porque simplemente han sabido coger el descontento que venía a raíz del 15M y dijeron, oye, aquí hay un caladero de votos importantes si les sabemos vender el mensaje adecuado, que no tengan tampoco que pensar mucho, se lo damos masticado, pues eso, con soflamas, con tweets, o sea, son eslóganes de 180 caracteres, los de arriba contra los de abajo, la casta, la gente, y bueno, y esto va a colar, y coló, pues, pero por un tiempo nada más, porque Podemos estar retirada, yo creo que están desbandada, y se va a llevar una sorpresa desagradable en las próximas elecciones, yo creo. La segunda parte del vídeo, yo creo que lo más relevante es el momento en el que uno de estos jóvenes de la clase trabajadora madrileña dice que muchos de ellos están votando a Vox, que muchos trabajadores están votando a Vox. Errejón, lógicamente, lo niega, no se lo quiere creer, aunque en el fondo sabe que esto está siendo así. Y esto es lo que sucede. Vamos a verlo. Salir por la tele, usted es una hipócrita, lo que hacemos, organizar a todas las familias, no te estoy insultando, organizar a todas las familias obreras, que es lo que están haciendo día a día, organizar a los chavales en los institutos bajo un objetivo. El problema es el capitalismo, el problema es que si llegáis vosotros al poder vais a hacer lo mismo, no vais a cambiar nada. ¿Qué vais a cambiar? En estos 40 años de democracia no ha cambiado absolutamente nada. Estoy convencido que en algún momento has estado a puntito de comerte un multón por la ley Mordaza. Eso significa que no da igual quién haga las leyes. Estoy seguro de que muy sencillo.
A ti te parece que nuestra vía de lucha no sirve para nada. Te parece que la tuya sirve más. No, a mí me parece Perfecto. que vosotros sois unos oportunistas porque la realidad es lo que hay en todos los obreros. Es que los obreros votan a Vox por algo. No, si no la me da izquierda ganas, del no me cambio. votan a Vox. Vamos a hacer el burócrata, que solo os importa lo vuestro. Ojalá. Os lucráis a base de la miseria de los trabajadores. Es lo único que hacéis. Es lo único que hacéis. Lucraros a base de la miseria de los trabajadores. No hacéis nada más. Que te oigo, guay. Sois unas garrapatas. ¡Fuera de obreros de los barrios de Madrid! ¡Fuera de obreros de los barrios de Madrid! ¡Fuera de obreros de los barrios de Madrid! Bueno, ¿quién se lo iba a decir a Errejón y a los señores de Podemos que pensaban que de este tipo de barrios siempre iban a salir cual torero en una tarde exitosa, a hombros, cortando orejas? Pues todo lo contrario, salían escaldados al grito de fuera vende obreros de los barrios de Madrid. Le han dado un poco de jarabe democrático, que decía Pablo Sin duda, Iglesias. sin duda. Y ha salido escaldado, le han dicho 4 verdades. De todas formas, tampoco yo creas que compagino mucho o empatizo con la gente que se quiere erguir ellos o levantar la bandera del movimiento obrero, como nosotros somos los obreros, y porque pertenecemos al sindicato y los demás son unos traidores a la causa o lo que sea. Es decir, no simpatizo con ninguno de los dos actores en este vídeo, ni con los que le están increpando ni con Errejón. ¿Tú crees, como dice uno de estos chicos, que muchos trabajadores están votando a Vox? ¿Crees que eso lo vimos? Yo creo que eso lo vimos en las pasadas elecciones andaluzas. Vox cosechó un gran número de votos, sobre todo en el ámbito rural. Hay muchos trabajadores que están votando a Vox, que van a votar a Vox. Hay unas causas evidentes que, bueno, llevaría tiempo analizar, pero si sientes un poco el pálpito y el sentir de la calle, yo lo hablaba con Samuel Vázquez, que es policía en Fuenlabrada, que él está a pie de calle continuamente y dice que, vamos, que lo que él siente es un cambio evidente de lugares como era Fuenlabrada, que era el Fuenleningrado, lo llamaban, o sea, el cinturón rojo de Madrid, que está empezando a ver por los balcones banderas de España, que la gente está empezando a hablar de otra forma que antes, unos discursos que no tenía, y un descontento también generalizado, y bueno, imagino que se sienten defraudados por Podemos, pero como ya digo, había que estar preparado para lo que era Podemos. Ahora no vale decir que estás defraudado cuando tú has comprado ese discurso, les has votado. Sí, entiendo que la política es el arte del engaño, pero bueno, hay que venir prevenido contra los populismos y eso solamente es mediante la cultura y el estar alerta. Bueno, yo creo que Podemos empieza su declive cuando los separatistas catalanes dan ese golpe del 1 de octubre de 2017, el referéndum ilegal que convocan, y el día 27 de ese mismo mes, de octubre del 17, declaran unilateralmente la independencia de Cataluña. Ese proceso, la reacción ciudadana de todos los españoles, en todas las ciudades de España, especialmente yo creo en los barrios de clase trabajadora o clase obrera, como cada uno lo quiera llamar, colgando las banderas de España en los balcones, el fenómeno de los balcones. Podemos, recordemos qué fue lo que dijo después de aquello. Bueno, pues dijo que estaba a favor de un referéndum, había que hablar y esto lo iban a solucionar ellos, se posicionaban en el medio, por un lado estaban los separatistas y por otro lado decían los separadores, que somos todos los que estamos a favor de la unidad de España y los que creemos que no se puede trocear la soberanía nacional. Entonces Podemos dijo que ofrecía un referéndum para los catalanes, para que decidiesen si seguían en España o no. Todo esto, lógicamente, le ha hecho caer y mucho en las encuestas. Sí, es que el discurso equidistante, falsamente equidistante de Podemos, de decir los catalanes y los españoles como si fueran dos entes distintos, ¿no? Y el posicionarse como queriendo estar, bueno, de una manera más o menos implícita con el referéndum y a la vez con la soberanía nacional de la que reniegan, pues no es una buena estrategia. Se equivocan sobre todo porque no tienen un sentido del Estado. Se equivocan porque ahí está la hemeroteca para saber lo que piensan de España. Su líder es una persona que dijo que él no se sentía cómodo ni a gusto diciendo la palabra España. Por lo tanto, claro, que esta gente quiera llegar al poder o de alguna manera coger el control de un país del que abominan, o el que tienen una idea totalmente distinta, una idea plurinacional, a lo que es el sentido mismo de la Constitución, me parece un peligro. Creo que muchas personas se están dando cuenta de lo que significa Podemos, sus declaraciones están ahí. Es verdad que han ido matizando el discurso según las encuestas o los intereses electorales de cada momento, pero por mucho que maticen hay cosas que no puedes esconder y me parece bien que la gente se haya dado cuenta. Mira, decía Fernando Savater
que es un pensador de los vivos, yo creo, para mí, de los más influyentes, que está muy bien la novela de Aramburu, Patria, sí, pero que era una lástima que mucha gente se tuviera que dar cuenta de lo que ocurría realmente en el País Vasco a través de la ficción, a través ¿no? del libro. El libro está muy bien, y realmente es un libro estupendo, pero que mucha gente se ha dado cuenta de lo que pasa. Gracias al libro, pues bueno, es un poco de lástima, pues que después de 40 años de nacionalismo, de ideología y de educar en un adoctrinamiento, en un odio y en una vileza nacionalista, la gente se haya tenido que dar cuenta ahora, gracias a Podemos o a la violencia CDR, de lo que significa el nacionalismo y de lo que significa todo lo que es el separatismo y el odio hacia el Estado, pues bueno, es un poco triste que se hayan tenido que dar cuenta ahora, pero más vale tarde que nunca. Están reaccionando tarde. La pregunta es si esto es creíble. Yo creo que la mayoría, a tenor de lo que están mostrando las encuestas, cayendo en picado Podemos, más allá de esa pelea, de esa pugna entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, es poco creíble, yo creo, esta reacción patriota de los señores de Podemos. Vemos a Pablo Echenique en la red social Twitter colocando la bandera de España al lado de su nombre. Echenique, que en todo momento, al igual que Errejón, que Iglesias, han dicho que el verdadero patriotismo es el que ellos hacen, el de las pensiones, el de las políticas sociales, que la bandera, por muy grande que sea, no puede tapar la corrupción. Lógicamente, claro, ese tipo de discursos, claro que lo podemos suscribir, pero siempre evitando, siempre haciendo trampas para evitar la palabra España, porque no se sienten orgullosos de la historia de España, de lo que España supone para el mundo, de la hispanidad. Todo ese tipo de cosas para alguien de izquierda radical, como es el caso de Pablo Iglesias, pues jamás te lo va a comprar. Insisto otra vez en lo de Vox, que me parece muy significativo, que este joven que increpa a Íñigo Errejón le diga que la clase trabajadora ahora se está decantando por Vox. ¿Es para ti Vox un partido de ultraderecha? Me vas a responder a la vuelta de este vídeo. Fíjense en estos titulares de prensa. ¿Es Vox un partido de extrema derecha tal y como lo tildan los medios de comunicación? Para averiguarlo, vayamos primero al diccionario. Grupos que apoyan las posiciones de la derecha política, defendiendo de forma violenta sus ideas. Atención a la palabra violencia. Vox no defiende la violencia ni impone sus ideas. Sin embargo, vamos más allá. Fijémonos en los rasgos fundamentales de la ultraderecha, como la limitación de las libertades públicas, que se aprecia en la restricción a la libertad de prensa, por ejemplo. En el caso de Vox, no está a favor. La ultraderecha pretende limitar también los derechos fundamentales como el de reunión o asociación. Vox defiende todos los derechos, sobre todo el de la vida. ¿Respetan la Constitución los ultraderechistas? No, anteponen el poder del Ejecutivo o del partido a la ley. ¿Creen que Vox le falta el respeto a la Constitución? La respuesta es no. ¿Y qué hay de la igualdad ciudadana ante la ley? En la ultraderecha no la aceptan e incluso la formulan en términos de pertenencia a una raza. En cambio, Vox defiende la Carta Magna. Por último, rasgo ultraderechista: la limitación de la libertad económica. Son partidarios del dirigismo del Estado. En cuanto a Vox, podría decirse que son absolutamente liberales en aspectos económicos. A un partido fascista, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, partido fascista. ¿Y es Vox fascista? Volvamos al diccionario. Movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista. Vox totalitario no defiende que la autoridad personal esté por encima de la ley. ¿Cree Vox que la autoridad política debe hacer las leyes? Tampoco. Como queda demostrado, quedaría muy lejos de la realidad considerar a Vox como fascista o de ultraderecha. Bueno, ahora sí, Roberto, puedes responder. Sí, creo que es un error grave la banalización del fascismo. Es decir, si llamamos a todo fascismo, realmente se pierde la idea. Los que dicen esto no tienen ni pajorera idea de lo que es el fascismo, no ya porque por edad no lo han vivido, pero es que tampoco han leído sobre él. Entonces no saben lo que es, no tienen ni idea. Y bueno, pasa un poco lo mismo con el lenguaje. Es una falta de respeto, ¿no?, a las víctimas del fascismo, el etiquetar a todo de fascismo. Pasa lo mismo que con los presos políticos o con los exiliados catalanes. Realmente, pues eso, una falta de respeto a los presos políticos que hemos conocido en este país en nuestra historia reciente, a los exiliados que de verdad tuvieron que irse con una maleta por el barro, cruzando la frontera o yéndose a México, a Rusia, a otros países,
Y bueno, decir que Vox es ultraderecha es, primero, no haberse leído el programa. Segundo, no darse cuenta que hay más similitudes, por ejemplo, en el programa de Le Pen con el programa de Podemos que con el programa de Vox. Sí, porque Vox en la economía es un partido más cerca de los postulados liberales, por ejemplo. Sí, y además, al final, a la hora de votar, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, Podemos no tiene un complejo a votar junto con la Liga Norte italiana, junto con Le Pen o junto con los ultranacionalistas que están acogiendo a Puigdemont en Bélgica. Por lo tanto, lo del fascismo es simplemente el recurso de los ineptos, es decir, una persona limitada en el lenguaje, limitada en ideas, con un cerebro de corto recorrido, cualquier cosa va a decir fascismo, pero es como el cliché fácil, o sea, es el comodín del fascismo. Y bueno, me parece que tampoco hay que darle demasiada importancia a lo que puedan decir, porque eso incluso les favorece. Veamos en el vídeo a Jordi Évole, que es un líder de opiniones, un periodista de La Sexta, decir que Vox es un partido fascista. Además, pedía en ese programa del hormiguero en el que aparecía que la Fiscalía actuase por delito de odio. Claro, pero es que a mí un tío que hace una entrevista con Otegi, que tú puedes entrevistar a Otegi, claro que sí, pero que en la entrevista no condena los asesinatos, no condena explícitamente la violencia y después sale una foto abrazado a él, ese tío personalmente ha perdido cualquier tipo de legitimidad como periodista y como opinador. ¿Por qué? Porque tú puedes entrevistar a Otegi, puedes entrevistar a un asesino, a un violador, pero no tienes que empatizar con él. Y Évole empatiza con esta gente, sale luego abrazados en colegueo, como el colegueo que tenía en la cuña del vídeo con Maduro, que se veía que había un buen rollo de la leche. Entonces, bueno, ya digo, para mí lo que pueda opinar Évole mientras siga abrazándose a terroristas y a dictadores, me da exactamente igual. Roberto, de momento todas las encuestas están coincidiendo en algo, que el Partido Socialista, a pesar de Pedro Sánchez, va a ser el más votado. Sí. A pesar de que los presupuestos generales del Estado no salieran adelante, que ha tenido que adelantar elecciones generales, el PSOE va a ser el más votado. Partido Popular, Ciudadanos, Podemos y Vox. Yo creo, y ya lo llevo diciendo algunos días, que Vox va a quedar seguro por delante de Podemos. Y luego está por ver cuál va a ser el margen entre Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Quizá el margen sea de unos cuantos puntos, de 2 puntos, de 3 puntos. No creo que nos vayamos a una gran diferencia entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Me puedo equivocar, lógicamente. Las encuestas, de momento, me están desmintiendo, ¿no?, a todo lo que estoy diciendo ahora mismo. Porque dan al PP aventajado con el PSOE y luego ya vendría Ciudadanos, Podemos y Vox. Pero yo es que hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Más allá de las encuestas a las que cada vez hago menos caso, la adhesión popular y en las calles que está suscitando el Partido Abascal. Y por otro lado, en las redes sociales. Es que no hago más que encontrarme a gente que va a votar a Vox, te lo digo de verdad. Lo de que el PSOE salga primero de las encuestas también tiene una explicación en que, precisamente en el desplome de Podemos. Claro. Mucha gente en su momento que votaba al PSOE, que se pasó a Podemos, que ahora está regresando, digamos, bajo el ala materna de siempre, del partido tradicional, porque vuelven al bipartidismo. Y respecto al fenómeno de Vox, pues, hombre, es muy evidente que Vox conecta fácilmente con la gente de a pie, porque también dice cosas, creo que lo decía Abascal, cosas que la gente comenta en los grupos de WhatsApp, pero que no se atreve a decir en público. Pues Vox dice en público y dice en los mítines abiertamente lo que mucha gente piensa y no se atreve a decirlo. No se atreve a decir. Tampoco creo que haya que hacer política a base de lo que se abran grupos de WhatsApp, pero bueno, que va a recoger un descontento general, creo que es evidente. Ya veremos luego lo que pasa en las elecciones, pero habrá sorpresas y algunos se van a quedar sin escaño y se van a quedar muy disgustados, sobre todo los que solo tienen esa forma de vida. Bueno, esta mañana mi compañero y queridísimo amigo Rafael Núñez Huesca decía que Vox va a sacar más de 50 escaños. Yo he visto encuestas que le otorgan 40, otras 19 y 20. Yo creo que 20 escaños es el suelo de Vox ahora mismo. 40 creo que es la estimación más razonable. Y por una vez voy a estar de acuerdo con mi colega y compañero Rafael Núñez Huesca, creo que por encima de 50 podría estar sin ningún problema. Yo me lo creo. Yo me lo creo, Roberto. Y además de que me lo crea, cosa que no tiene ninguna importancia,
es sobre todo lo que estoy viendo, los mensajes que están lanzando de Partido Popular y Ciudadanos, y también de algunos medios de comunicación afines a estos dos partidos, tratando de convencer a la gente de que votar a Vox no es el voto útil, de que votar a Vox es tirarlo a la basura, pero es que tenemos el precedente cercanísimo de las elecciones andaluzas, cuando ese discurso lo empleó Moreno Bonilla, Pablo Casado, también Albert Rivera, Juan Marín, que es el candidato de Ciudadanos en Andalucía, y vimos precisamente lo contrario, que el hecho de que irrumpiese un partido nuevo, desde el centro hasta la derecha, como es el caso de Vox, pues propició el fin del régimen socialista, el pacto entre Ciudadanos y PP, gracias a Vox, pues pudo echar al Partido Socialista después de 38 años en la Junta de Andalucía. El PP por sí solo ganó unas elecciones en el 2012 con Javier Arenas. Posteriormente, en el 2015, PP más Ciudadanos pues no logró la mayoría absoluta, y en esta ocasión sí que lo hemos visto. Yo creo que lo que vimos en Andalucía va a ser un retrato de lo que va a ocurrir en muchísimas comunidades autónomas en mayo, y en abril, el 28, lo vamos a ver en las generales. Sí, y además no solamente por las encuestas o por lo que se pueda escuchar en la calle o lo que puedas percibir en las redes y en los barrios, sino por mucha gente que dice o no admite que va a votar a Vox y que luego sí lo va a hacer. Ahí es donde está la sorpresa, porque muchos, tal vez, por no ser etiquetados precisamente con el epíteto de fascistas, fachas, tal, extrema derecha, se guardan mucho de expresarlo públicamente, cuál es su intención o cuáles son sus simpatías, y sin embargo a la hora de votar, como el voto es secreto, te puedes meter detrás de una cortina si quieres y eso, pues realmente expresan su sentir, y ahí es donde vienen luego los desajustes entre las encuestas y la realidad electoral. En 2014 y 2015 el voto del descontento lo aglutinaba claramente Podemos, y hasta en 2016, si me apuras, ese voto del descontento ahora ha pasado a Vox. Hay mucha gente que no se cree que un antiguo votante de Podemos pueda pasar a las filas de Vox. Yo siempre digo lo mismo. Podemos ha tenido 4,5 millones de votantes. No hay 4,5 millones de españoles comunistas. No sé si 1 millón sí que lo habrá por los antiguos de Izquierda Unida, pero el resto de votantes de Podemos son gente muy enfadada por la corrupción de Partido Socialista y Partido Popular, hartos del bipartidismo, hartos de, en fin, el régimen clientelar y de muchas tantas otras cosas que hemos visto en la política española en la última década. Mucha gente joven que se ha quedado en el paro, hombres de 40, de 50 años que también se han ido al paro y que no logran volver a trabajar. Yo creo que esos factores que antes movieron en masa el voto a Podemos, ahora en parte también puede haber un efecto rebote y los puede cosechar Vox. No es solo que en España no haya 5 millones de comunistas, es que la mayoría que yo conozco personalmente, muchos, por no decir la inmensa mayoría, de los votantes o antiguos votantes de Podemos, vienen de la progresía burguesa de tener pisos en propiedad privada varios, de tener una segunda vivienda, de tener una existencia holgada, capitalista en el amplio sentido de la palabra, o sea, que no renuncian a ninguno de los lujos, de los iPhones, de la ropa de marca, es decir, pero que bueno, que se sintieron de alguna forma atraídas. Esa es una parte del voto y la otra es el comunista dogmático de toda la vida. Sí, pero el comunista dogmático de toda la vida incluso se siente más cercano, yo creo, a un Julio Anguita o a un PC clásico sin duda. Que a la coleta. Pero sí, yo tengo amigos que viven muy bien y que no es que sean comunistas, simplemente por esa rebeldía canalla de decir, no me gusta ninguno, estos son nuevos. Yo les decía, nuevos no son, tú verás lo que haces, pero bueno, ahora también se están cayendo del caballo como San Pablo. Bueno, antes de despedirte, Roberto, veamos la última ocurrencia del alcalde de Zaragoza, del señor Santi Esteve. Bueno, me dicen que no tenemos el material. En fin, ha impulsado unos cursillos para, de verdad, increíble, cursillos para masturbación para niños de 12 años. Una auténtica aberración. Este tipo de cosas luego son las que hacen reaccionar a los que son votantes de toda la vida de la izquierda que ha caído en la ideología de género y en este tipo de cosas que yo no sé, de verdad, si creen que están haciendo bien a los niños y a los padres de los niños con este tipo de cosas, Roberto. Pues hombre, no sé si es de verdad necesario dar educación sexual, masturbatoria, onanista a preadolescentes o a púberes, algo que deberían de aprender en casa, a su manera y a su tiempo, y cuando los padres decidan que tengan que sentarse a dar esa charla que yo creo que todos hemos tenido con nuestros padres, no creo que el colegio ni que el Estado tenga que entrar meterse en ese tipo de intimidades, ¿verdad? Sexualidad. Sí, bueno, en algunos sentidos estamos perdiendo bastante el norte, el sur, el este y el oeste, todo, estamos perdiendo la cabeza.
Y esto, claro que sí, este tipo de noticias son de las que Vox vive y se nutre, porque la gente se escandaliza, lógicamente, y con razón. Y bueno, ya que nos vamos a despedir, antes de nada me gustaría decir respecto al juicio, el juicio que está habiendo en el proceso, que tenemos que valorar una cosa muy positiva que nos está dando este juicio, Javier, y es que es el mayor detector de imbéciles, socialmente hablando, que podemos tener ahora mismo. ¿Por qué? Porque si tú hablas con alguien y dice o escribe lo de presos políticos, o juzgados por poner urnas, sabes que estás ante un imbécil. Entonces eso es una suerte, porque enseguida puedes identificar y decir, mira qué bien, ahora ya sé esta persona cómo es. Pues no son pocos, Roberto, entonces los que hay en toda España, desgraciadamente. Muchísimas gracias, Roberto, por estar con nosotros otra semana más. A ti, Javier. A la vuelta de la publicidad, nuestra compañera Miriam Olivas nos va a tratar varios asuntos muy interesantes, no se lo pierdan. Ha sido, yo creo, la imagen de la huelga que los separatistas han librado hoy en Cataluña. Una mujer, Miriam Olivas, buenas muy noches, bienvenida, Javi. Muchas gracias. que salía de su tienda para recriminar a los violentos CDR que estaban lanzando objetos contra su tienda y no estaban respetando su derecho al trabajo. Así es, Javi, hemos visto muchas cosas durante la huelga de Cataluña de hoy, provocaciones, el incendio a los neumáticos, muchas barbaridades, pero sin duda lo que tú dices es la imagen del día, la imagen heroica del día. Una embarazada de 4 meses salía de su tienda donde unos piquetes de los CDR estaban intentando que cerrara el establecimiento. Ella ha salido, se ha enfrentado a ellos, algo que no es habitual, y les ha dicho lo siguiente. Vamos a escucharlo. Ahí termina vuestro derecho, ¿sabes? A ver, si me van a hacer embarazada. Cuéntenme que me van a hacer embarazada. ¿Quién te ha amenazado? Nadie lo ha hecho, venga, hombre. No, la tienda es mía, vosotros no me pagáis a mí el alquiler. ¿Vale? A mí me cobra si yo lo cierro, pero mira lo que estáis haciendo. Eso es vuestro derecho. Yo apoyo su causa, pero no la apoyo así. No la apoyo así. ¿Sabes? No la apoyo así. Perfecto, que yo voy a grabar lo mismo. Y aquí pierden el derecho. Bueno, esto ha sucedido en Terrassa y la verdad que los ha dejado bastante callados a los CDR, algo que no es muy habitual verlos. Y vamos a cambiar de tema porque hay un dato muy curioso, pero también a la vez preocupante, y es que el censo de perros en Asturias ha crecido y crece muchísimo, crece cerca de 10.000 perros al año, están censados, están registrados en Asturias. ¿Y por qué es preocupante este dato? Pues porque supera al censo de bebés, de niños y de jóvenes también en Asturias. Para que nos hagamos una idea, vamos a ver un ejemplo claro, y es que el INE cifra más de 150.000 a los asturianos que aún no han cumplido los 20 años, y los perros superan en 13.000 esa cifra, algo que es bastante preocupante. Esto no sería algo muy raro, porque es bastante habitual que pase en las sociedades desarrolladas de Europa, donde cada vez nacen menos bebés y las familias los suplantan por animales. Y España sería una de estas sociedades donde cada vez nacen menos niños. En el año 2018 el INE los cifraba en 179.794 nacimientos, la cifra más baja desde 1941. ¿Y a qué se debe? Pues nos hemos querido hoy hacer esta pregunta aquí en esta televisión, y podemos encontrar una razón en cuanto nos cuesta tener un hijo al año, y la media sería unos 2.000 euros de media al año, una cifra que no parece tan elevada. 2.000 euros supondría unos 160 euros al mes, y la verdad que no parece bastante elevada ni un impedimento para tener hijos, pero sí podría ser una problemática para las familias que solo cuentan con el salario mínimo interprofesional, porque esto serían 2 meses de su sueldo que solo lo destinarían a sus hijos, a ese hijo, y no a ellos mismos. Por eso sí puede ser una problemática para este tipo de familias, pero para el resto de economías a lo mejor un poco más solventadas posiblemente no sea una problemática. Más datos sobre este asunto los veremos en el informativo de Intereconomía, a voz de nuestra compañera Patricia Tenorio. Javi. Pues muchísimas gracias, Miriam, por traernos estos temas tan interesantes. La imagen del día me gustaría que la volviésemos a ver, esa señora que salía de su tienda para recriminar a los violentos CDR que estaban llevando a cabo una huelga en toda Cataluña. Ahí la estamos viendo. Sí. Enfrentándose con ellos
Y reclamando su derecho al trabajo, claro, como no puede ser de otra manera. Lo que le dice es que ella tiene que pagar el alquiler, y también comentaba al final que le había dicho que no iban a venir 4 niñatos que no habían trabajado en su vida a decirle que cerrarán su negocio. Pues así es, Miriam. La mayoría hemos visto, estos están encapuchados, pero las imágenes que hemos visto hoy de la huelga de Cataluña, muchos de ellos a cara descubierta pues no tendrían más de 16, 17, 18 años, no han trabajado en su vida. Nos tenemos que marchar. Mañana volvemos a las 6:30. A las 12:30 de la mañana lo hará nuestro compañero Rafa Núñez Huesca. Les dejamos con el informativo Alba Vilalaje. Recuerden, si están hartos de la corrección política, este es su programa. Hasta mañana.